Esta o episodio. conferencia comenzará a grabarse. Ya, es el 17 de los webinars que, por iniciativa pues, de los residentes, ¿no? Que muy bien han hecho diferentes temas y la verdad que todo el mundo estamos aprendiendo bastante de esto, aprovechando lo que, ya bueno, ya la cuarentena que ya está a punto de terminar, ¿no? El tema que me he encargado es sobre la fractura de cuello femoral. Voy a hablar de controversias. La parte teórica lo voy a hacer yo y se van a presentar 4 casos clínicos, 2 casos clínicos que lo va a presentar el doctor alcalde y 2 casos del doctor Víctor Díaz, ya que es, creo que la parte más importante, la parte práctica para ver de que es todo lo que estamos discutiendo ahora, la parte teórica les voy a brindar. Yo soy el doctor Arturo Aguilar, del equipo de Cadera y Pelvis, y empezamos. El objetivo de esta presentación es primero clasificar y diagnosticar la fractura de cuello femoral. El otro objetivo es diferenciar el tratamiento de la fractura de cuello femoral en jóvenes y ancianos y conocer cuáles son las opciones de osteosíntesis, ya sea por la clasificación que usemos para la fractura de cuello femoral. Como manera de introducción, como toda presentación, hay que hablar algo de epidemiología, de estadística. Una estadística en Estados Unidos, 250.000 fracturas de cadera al año, que es bastante, y que va a llegar a 6 millones en 2050. 75% son mujeres, más aún cuando son pacientes adultos mayores, y es bimodal, ¿no? Fracturas de alta energía en jóvenes y en pacientes mayores, pues son más caídas a nivel, ¿no? Lo que quiero que yo vea muy bien es esta imagen, ¿ya? Especialmente de los residentes menores, porque esto es muy importante para que ustedes entiendan, especialmente cuando vean las imágenes en el arco en C. Nosotros, esta figura de acá de la izquierda es la vista anterior de nuestro fémur proximal, ¿ya? Ustedes saben cabeza, cuello y trocante mayor en nuestra diáfisis. En líneas generales, la parte anterior es plana. Es muy importante que ustedes sepan este reparo anatómico y la parte posterior es curva. Yo creo que entiendan este concepto porque esta imagen ustedes van a verla en el arco en C y es muy importante que la sepan porque si ustedes van a colocar tornillos percutáneos, especialmente estos tornillos de triángulo invertido que ustedes bien saben se coloca en una fractura de cuello femoral, pueden tener el error especialmente de colocar mal los tornillos, especialmente el tornillo posterior. Otro punto importante en la anatomía, ustedes saben ya esto parte de anatomía y esto es algo más de un repaso, es que la femoral profunda da las circunflejas y esta pues da la lateral y la medial, ¿no? Muy importante, la arteria femoral medial circunfleja ha merecido muchos estudios anatómicos, ahí está el artículo para que ustedes lo puedan revisar, y esta imagen, como ustedes ven, ya ven que esto es curvo por atrás, y ustedes ya saben que es la parte posterior, doctor, del fémur proximal, el cuello del fémur, y ustedes vean cómo penetra la arteria circunfleja medial en la altura del cuello con la cabeza del fémur. Y esto es muy importante porque en diferentes estudios, especialmente, bueno, esto es más en modelos, ¿no? Donde se han visto que el tornillo posterior que se coloca a nivel del triángulo invertido, el posterior, que va justo en la curvatura del cuello femoral posterior, y ustedes ven en esta imagen del arco en C, como le tomaron en este estudio, se ve que está dentro el tornillo, pero lamentablemente también pasa que puede ser que esté bien en el arco en C, pero vean que el tornillo ha penetrado justo donde está la arteria esta y puede ocasionar pues, una necrosis vascular provocada por el mismo cirujano y es por eso importante saber esta anatomía de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pues en este estudio pues sugieren que si nosotros vamos a colocar este tornillo especialmente posterior, porque es un triángulo como ustedes bien saben, hay que hacer la guía, hay que ponerla continua para ver precisamente que el tornillo va a estar dentro del cuello con la cabeza y no va a estar por fuera como se representa en esta figura de acá y puedan lesionar las arterias, ¿no? Otra representación tridimensional para que ustedes vean y conozcan bien la anatomía, cómo es la parte posterior del cuello y la parte anterior es más plana como reparo anatómico y esta es una vista un poquito mucho mejor donde se ven pues, los rotadores, su relación con las arterias, ¿no? Y cómo la curvatura, y esta es una imagen que ustedes deben aprender. La curvatura mayor del cuello es posterior y la parte anterior es plana. Con eso ya ustedes van a guiarse mucho en lo que es cuando vean el arco en C y obviamente si ven el isquion también es la parte posterior. Evaluación clínica, pues de manera general, pacientes vienen por dolor, una impotencia funcional, puede haber acortamiento, el paciente viene con rotación externa,
hay que ver mucho la historia médica, ¿no? Del paciente y los antecedentes que tiene. En nuestro hospital nosotros vemos mucho fractura de cuello femoral, especialmente pacientes renales, es muy importante porque el manejo también va a ser distinto si el paciente no tiene otro tipo de patología. Y obviamente como fracturas pueden ser de alta energía, todos estos pacientes pasan por emergencia y deben tener alguna evaluación de la ATLS, ¿no? Ver otras partes del cuerpo que pueden estar afectadas en conjunto con la fractura del cuello femoral, ¿no? Entonces, lo primero que vemos en nuestra emergencia, un paciente que viene con un dolor de cadera, es una radiografía de pelvis, ¿no? La radiografía de pelvis ustedes tienen que verla como un conjunto. Si estamos hablando de patología de cadera, nosotros tenemos que descartar cualquier patología de cadera, inclusive patología acetabular o de pelvis. Su radiografía de pelvis mínima debe verse desde arriba hasta abajo. Si hablo de reparos o vistas anatómicas, tenemos que ver la L5 obligatoriamente para ver la apófisis transversa, tenemos que ver la articulación sacroiliaca, la línea hilopúbica, la línea ilioisquiática, como ustedes muy bien han visto en nuestros webinars anteriores sobre la patología de pelvis, nosotros tenemos que ver toda esta parte de aquí. Y después nosotros tenemos que ver la cabeza, el cuello, ver si hay fractura a nivel del trocánter, trocánter menor, etcétera, intertrocantérica, y ya podemos hacer un diagnóstico adecuado, pero lo más importante es que se debe ser una radiografía de pelvis completa. ¿Ya? La posición del paciente, pues, no importa tanto porque es una emergencia, no necesitamos ver reparos anatómicos exactos, pero sí vistas más amplias de toda una radiografía. Ya es lo primero que tenemos que comprender, una buena radiografía. Y bueno, ya tenemos una fractura de cuello femoral. Lo primero que tenemos que hacer es, pero clasificar la fractura, ¿no? Una de las clasificaciones importantes, clásicas, que nosotros vemos es la clasificación de Garden. Garden clasificó la fractura de cuello femoral según si estaban completas y su desplazamiento, ¿no? Garden tipo 1 es una fractura incompleta impactada, grado 2 es una fractura ya completa pero no desplazada, impactada también podría estar, y las fracturas de tipo 3 y 4 ya hay un desplazamiento. El problema con esta clasificación, y el mismo Garden lo dijo, es que es media complicada en que un traumatólogo con otro traumatólogo se ponen de acuerdo en qué están viendo, ¿no? En varios estudios he visto que hay un 22% de concordancia entre un traumatólogo y otro de lo que están viendo. Entonces, en líneas generales, y mi recomendación que yo tengo que hacerle a los residentes es que simplemente me clasifiquen la fractura si está desplazada o no desplazada. Olvídense de Garden 1, 2 o 3 o 4, eso puede ser más para un trabajo de investigación, pero en líneas generales, en su historia primero tienen que clasificar primero si la fractura está no desplazada y luego si la fractura está desplazada, ¿no? ¿Y por qué es importante saber esta clasificación de si está desplazada o no desplazada? Porque un artículo clásico que es medio antiguo del año 94, pero que yo sugiero que lo lean, es que los resultados de un paciente con fractura desplazada y aún sea quirúrgico y operado, va a tener un promedio de 33% de no uniones y un 16% de necrosis. Entonces es muy importante saber si el paciente tiene una fractura desplazada porque el pronóstico va a ser un poquito malo, ¿no? Comparando con el no desplazado. La otra clasificación es la de Powers, que es más antigua que la de Garden, del año 35, que es una clasificación, pues la verdad, poco comprendida, ¿no? Y en líneas generales, ¿qué es esto, digamos? Habla sobre el trazo de la fractura en líneas generales. Powell tipo 1, cuando es entre 0 a 30 grados. En líneas generales es cuando la fractura es más horizontal, ¿no? Más horizontal, un poquito más uniforme. Cuando es más parada la fractura, más vertical, entre 30 a 50 grados, es un Powell's tipo 2. Y cuando es más vertical aún, desde 50 grados a más, ya es un Powell's tipo 3. ¿Por qué es importante saber esta clasificación? Es importante y la que más ha llenado la atención de los traumatólogos en mismos trabajos, y ustedes van a encontrar múltiples trabajos todos los años de Powell's tipo 3, especialmente este de acá, es que ustedes comprendan, esta es una mejor imagen para que ustedes entiendan el trazo de la fractura, cómo es distinto entre uno y otro. Este es el tipo 1, tipo 2 y el tipo 3, ¿no? Y que en el tipo 1, tipo 2 va a haber fuerzas de compresión entre uno y otro, entonces si yo coloco unos tornillos, puede ser suficiente, tengo fuerza de compresión que me va a ayudar a la consolidación de la fractura, ¿no? Pero cuando las fuerzas son más verticales, más cizallantes, estos osteosíntesis pueden fracasar y es por eso que tiene mucha atención este tipo de fracturas, la Powell tipo 3, porque ha llevado a múltiples estudios
que se puede usar distintos implantes como un DHS con tornillos, o estos nuevos implantes con estabilidad angular de distintas marcas, porque hay 2 o 3 marcas que lo están haciendo, que tratan de evitar este colapso de la fractura cuando la fractura tiene un trazo vertical. Bueno, este es un cuadro para que vean la cantidad de estudios que hay sobre los tipos de fijaciones recomendadas en Powers tipo 3, son variadas, la mayoría de ellos son trabajos biomecánicos, ¿no? O trabajos en modelos de computadora, ¿no? Para que vean la atención que han llevado esto. Una vez que han tomado la radiografía, ustedes ya saben, clasifican según si está no desplazada, desplazada, y me van a clasificar la fractura según su trazo, ¿no? Si es Powers 1, 2 o 3, si es más vertical o no. Luego de ello, a toda la fractura de cuello femoral, más aún si es joven, ustedes deben tomarle tomografía de manera obligatoria, bueno, si es que lo tienen en su centro, ¿no? Si es que me están escuchando otros colegas de otros lados, pero es importante tener la tomografía y saber si el paciente tiene una conminución posterior, como este caso de acá, ¿no? Donde se ve, pues obviamente hay conminución anterior y también hay posterior. ¿Por qué es importante esto? Porque en este estudio de León del año 2011, compararon un estudio de 146 fracturas de cuello femoral, compararon las no desplazadas, desplazada sin conminución y la desplazada con conminución. Hicieron un buen seguimiento, 6 años, nada especial, es muy buen estudio, y se ve pues claramente que los pacientes que tenían conminución tenían peor pronóstico, ¿no? En uniones comparen desplazadas no sin conminución y con la conminución de 3% sube a 8%, necrosis vascular de 15% a casi 34%, el acortamiento de 18% a 28% y todo lo demás, y también un redesplazamiento de 3 al 18%. Entonces, un paciente que tiene conminución posterior en tomografía va a tener peor pronóstico e inclusive ha llamado mucho la atención a esto porque distintos estudios biomecánicos especialmente han tratado de buscar qué implante o qué configuración de implante es mucho mejor para abordar este tipo de fractura de cuello femoral con conminución posterior. Muy bien. Y obviamente se ha postulado que si el paciente tiene conminución posterior va a tener todas estas complicaciones, muy aparte de ello, porque en esta zona pues es donde entran las arterias, especialmente para la irrigación de la cabeza femoral, especialmente en la parte posterior, como ustedes ya saben, ¿no? Otro concepto que yo quiero que aprendan, y esto sí, por favor, traten de hacerlo en su práctica, es que cuando vean una fractura de cuello femoral, y lo he puesto acá, en la imagen de acá de la izquierda, este es un cuadro que lo he sacado de un artículo, ¿no? Y le toman una radiografía lateral, como ven ustedes. No hagan eso. Simplemente tomen una radiografía de pelvis, ya, para ver la parte frontal y identifiquen la fractura de cuello femoral. La vista lateral es para buscar la inclinación posterior, que se ve claramente con una tomografía. ¿Y por qué yo les digo que no lo tomen una radiografía lateral, especialmente en el cuello femoral? Porque pueden desplazar la fractura si es que no está desplazada. ¿Ya? Es muy importante. Si tienen tomografía, tomen la tomografía y ustedes pueden calcular la inclinación posterior del cuello femoral. Se ha visto que, y con diferentes estudios, que si esta inclinación es mayor de 20 grados, el pronóstico también es malo, ¿no? Comparado con un paciente que simplemente tiene una fractura implantada como esta de aquí. ¿Sí? Ahora, bueno, ya tienen ustedes clasificada la fractura, ya saben que está desplazada o no desplazada, usan Powers, ya le van a hacer su tomografía, ya saben si está con minuto o no posteriormente y van a ver su inclinación posterior si es que no estaba no desplazado. Ya, doctor, lo operamos. ¿Cuánto tiempo tenemos para operar al paciente? Es una pregunta que siempre se hace. De antemano, nosotros consideramos que toda fractura de cuello femoral debe ser operada de lo más pronto posible, pero si nos vemos la evidencia en este estudio, que es un estudio pues reciente, ¿no? Compararon 7 estudios relevantes, ¿no? Y compararon el tiempo de fijación, ¿no? Compararon la fijación dentro de las 6 horas, 12 horas, 24 horas y después de las 24 horas. Según esta literatura, no se ha demostrado relación del tiempo con la necrosis vascular del cuello femoral. Un poco discutible, pero esa es la evidencia que tenemos hasta el momento. Lo que sí se sabe, y según los odds ratios que se ha visto con este estudio, es que los pacientes que tienen más de 24 horas sí aumentan la no unión. ¿Ya? En línea general, si un paciente viene después de 2 o 3 días a su emergencia, pues igual tienen que operarlo, tienen chance de desarrollar la cadera. Tampoco esto significa que lo van a operar al paciente después de 7 a 14 días, ¿ya? Consiguen siempre operar igualmente una fractura de cuello femoral de una manera de emergencia, ¿sí? Entonces,
Dentro de los tratamientos, nosotros podemos tener varios algoritmos, ¿no? Y un algoritmo muy bueno es ya, que se ha hecho en Dinamarca. Es un algoritmo donde se vieron 1.200 pacientes en 2 centros hospitalarios distintos, el cual clasificaron la fractura de una manera muy simple, ¿no? La Garden simplemente las clasificaron entre no desplazadas y desplazadas. Todas las fracturas no desplazadas, ya sea pacientes jóvenes o adultos mayores, fueron tratadas bajo tornillos, ¿no? En este caso, y si son de configuración vertical, como la Powell tipo 3, ya colocaron un implante un poco más rígido, digamos, como un SHS o DHS, ¿no? La discusión está en la parte desplazada. Si es una fractura desplazada, pues si es joven, a todos se les hace osteosíntesis siempre que se vaya la cadera, y si es un paciente mayor de 70 años en este caso, que esta es una parte de las controversias que lo vamos a discutir al final, pueden usar una prótesis, ¿no? Este algoritmo, ¿no? Muy bueno, que yo les sugiero que ustedes lo lean y lo vean, tiene un índice de capa muy bueno, o sea, entre los dos hospitales que usaron esta clasificación o este algoritmo, el cual yo les sugiero que lo tengan, ¿ya? Y otra pregunta que se hace, si llega el paciente, abrir o no abrir, ¿no? Si abrir la fractura o hacerlo todo percutáneo. Este es un estudio de este mes, de este año, ya es un estudio multicéntrico y retrospectivo de nivel 3, 230 pacientes hicieron un seguimiento de 1.5 años. Hicieron una fijación abierta de la fractura en 106 y una fijación cerrada en el resto. Y encontraron que no hubo una diferencia en la calidad de reducción, y acá están los porcentajes y una buena significancia, y obviamente encontraron que hubo una reducción abierta más de 2.4 veces de reoperación cuando fue abierta. Lo que yo quiero acá dejar entender que todas las fracturas de cuello femoral deben de intentar hacer una reducción cerrada en lo posible. Obviamente, si ustedes no pueden hacer la reducción cerrada de la fractura, ustedes deben de hacer una reducción abierta, pero obviamente ya saben que puede haber mayor reoperación y mayor complicaciones, y acá este estudio lo confirma. Entonces, en pacientes adultos jóvenes, nosotros debemos hacer todo lo posible para preservar la cadera, esté desplazada o esté comunitado. El problema es qué material usar. La mayoría de estudios que nosotros tenemos son trabajos biomecánicos, y todos buscan, en líneas generales, encontrar cuál es el mejor implante para un Powell tipo 3. Buscan cuál es el mejor implante para fracturas con convolución posterior, y es algo importante, y esta es una cosa que también ahora quiero que lleven en esta presentación, un implante que evite el colapso de la fractura, y lo vamos a ver ahora. Estas son todas las configuraciones o implantes que nosotros tenemos. Obviamente que ustedes lo primero que tienen que hacer es una buena reducción de la fractura. Clásico que en los Powers tipo 1, tipo 2, nosotros usamos tornillos, ¿no? Canulados, ¿no? Cuando tienen una fuerza de compresión, y podemos usar tornillos. Pero en los Powers tipo 3 se ha buscado varios tipos o varias alternativas, como el DHS con un tornillo para evitar el colapso, ¿no? El cizallamiento, placas a nivel medial con otro DHS, y estos modernos implantes, sistemas de cuello femoral de distintas marcas con estabilidad angular, que tratan de evitar el acortamiento y el colapso de la fractura, ¿no? Muchos trabajos, como yo les dije, ustedes van a buscar y encontrar, eh, son trabajos biomecánicos y con simulación en computadora inclusive. Todos los años sale, todos los años sale. Entonces, si buscamos un review sistémico, por ejemplo, en este trabajo, en el año 2019, buscó 15 trabajos de investigación de trabajos biomecánicos, y encontró que el DHS era mucho mejor biomecánicamente para los Powell tipo 3, y los tornillos también son muy buenos para los Powell tipo 1 y tipo 2. Igualmente, este review no dio ninguna recomendación, o bueno, alguna recomendación para tratamiento, ya que son trabajos biomecánicos. Eso quiero que ustedes lo toquen con pinzas, porque la verdad ustedes van a encontrar un montón de estudios sobre esto, ¿ya? Y actualmente siguen saliendo. Si hablamos de trabajos en vivo, digamos, este trabajo es muy bueno, ¿no? Del año 2018, donde comparó los tornillos y DHS en el tratamiento de fracturas con pacientes. Es un review sistémico, 8 estudios de cohorte, y encontró estas cosas. Funcionalmente, los tornillos y el DHS igual. Funcionalmente no encontraron algún tipo de diferencia entre los dos. Obviamente el tornillo, ustedes como ya habrán operado previamente su fractura de cuello femoral, y la mayoría lo hacemos percutánea, tiene un menor tiempo quirúrgico, la incisión es pequeña, menos pérdida de sangre, etc.
El DHS en este estudio acorta el tiempo de una unión y es significativo, según su cuadro de aquí, y tiene menos complicaciones. Entonces, este estudio sugiere que el DHS es más efectivo para el tratamiento de la fractura de cuello femoral, pero ojo, no discierne si es Powell 1, de Powell tipo 2 o Powell tipo 3. En este estudio refiere que sí es mejor usar el DHS por tener mejores propiedades que los tornillos. Otro estudio, ¿no?, del año 2017 que también compara tornillos con DHS, ¿no?, es un metaanálisis, y también refiere entre las conclusiones que el DHS tiene menor reoperación, menos complicaciones, y especialmente usarlo en pacientes geriátricos como recomendación. En caso de que se use tornillo, digamos, tenemos una fractura de cuello femoral, eh, no desplazada o desplazada, bueno, ya reducida, digamos, con Powell tipo 1, Powell tipo 2, yo les tengo que dar algunas recomendaciones. Los tornillos tienen que ser de 6.5 milímetros de diámetro o más. Debe tener una configuración de triángulo invertido que se ha demostrado que tiene una mejor configuración biomecánico, ¿no?, de aguante. El tornillo posterior tiene que ser inferior a 3 milímetros de la pared. ¿Qué significa esto? Si ustedes se dan cuenta, este es un corte de cuello femoral y este es otro, este es anterior, posterior, este es igualmente anterior y posterior. Si ustedes van a colocar los tornillos como un triángulo invertido, como dice la literatura, no lo pongan muy céntrico. Si lo ponen muy céntrico, lo único que van a agarrar es esponjosa. Va a fracasar su tratamiento, ¿ya? Lo que se debe hacer es procurar hacer lo más cercano a las paredes, ¿ya? Y esa es una de las recomendaciones, mecánicamente se ha visto que debe estar mínimo a 3 milímetros. Bueno, un poco difícil verlo en el arco en C, pero en lo posible traten de hacerlo. Y tienen que tener cuidado con el tornillo posterior. Digamos, este es el triángulo invertido, este es el tornillo posterior. Tengan cuidado de ponerlo muy arriba, porque si lo ponen muy arriba se van a encontrar con esta estructura. Ustedes ya saben que esta estructura es donde entra la arteria circunfleja medial, la medial, y la pueden dañar. Entonces es muy importante que ustedes sepan esto, ¿ya? Las roscas no deben estar en el trazo de fracturas, es también muy importante, ¿ya? El triángulo invertido se ha visto que tiene mucho mejor. Acá lo pongo en interrogación, las paralelas o divergentes. Hay estudios que han indicado que la colocación de los tornillos divergentes tiene biomecánicamente mejores propiedades que las paralelas, pero si yo le tengo que dar una recomendación, si van a usar uno y otra, no usen las divergentes en ancianos, ¿ya? Ya lo vamos a discutir eso después, y debe por lo menos ver un tornillo en el cálcar y no debajo del trocánter menor, porque van a provocar estrés y fractura por debajo, ¿ya? Le dije sobre la tomografía, le dije que puede haber comminución posterior. Si tienen comminución posterior y van a usar tornillos, se recomienda que el tornillo posterior esté de aquí, por favor, que tenga todas las rocas totales. Se ha visto biomecánicamente que resiste mucho mejor. Obviamente hay que tener bien claro que esto no influye en lo que es la no unión o la necrosis a futuro y las complicaciones que tengan las fracturas desplazadas. Es un concepto que quiero que aprendan ya dentro de su tratamiento que van a brindar en sus pacientes con fractura de cuello femoral. Son conceptos nuevos porque ahora estamos mucho abocados, lo que nos dedicamos a cadera, en preservar la cadera, ¿ya? Todos los que hemos operado cadera hemos visto esto, una fractura de cuello femoral, le ponemos sus tornillos y hemos visto que es muy frecuente que esto colapse. Doctor, ha consolidado, ha colapsado, pero pasa todo esto, obviamente esto puede provocar el dolor y nosotros lo retiramos. Pero el paciente ya quedó cortado. Y se ha visto estudios de investigaciones, y acá pongo dos, en el año 2017 compararon 41 fracturas con osteosíntesis y se vieron que mientras más acortamiento había, el Hard-Hip Score, que es una escala funcional que se usa mucho en cadera, es mucho peor. ¿Ya? Si el paciente tiene de 5 a 10 milímetros de acortamiento después del tratamiento de la fractura de cuello femoral, se considera moderado y ya está alterándose el Hard-Hip Score. Y si es severo, más aún, 62, como ven acá. En este caso, por ejemplo, Solowowski en el año 2008 hizo más estudios con 660 fracturas con osteosíntesis, y él usó otro score funcional y se vio que cuando había un acortamiento entre leve a moderado, el leve tenía un 74 versus 53 en este score. Entonces, los pacientes con fractura de cuello femoral tratados y que hayan pegado con éxito y que no hayan tenido osteonecrosis luego del tratamiento, pueden tener acortamiento, y este acortamiento puede provocar una escala funcional mucho peor. Otra cosa importante de este acortamiento que deben de aprender en un futuro, porque obviamente van a ver a sus pacientes luego, el head neck
ratio, o sea, la relación entre el cuello femoral y la cabeza va a estar disminuida. En este estudio muy bueno que cuando ustedes busquen esta literatura, es muy bueno que lo lean, por favor, la historia natural de la osteoartrosis, se ha visto que este Hettner ratio, cuando está reducido, se está relacionado con la osteoartrosis. Se está viendo que pacientes con fractura de cuello femoral que tienen colapso post-tratamiento de la fractura de cuello femoral van a desarrollar artrosis también. Entonces, se está buscando o se tiene que buscar una manera que estas fracturas no colapsen porque van a haber consecuencias que ustedes ya por lo menos ya están sabiendo y que pueden inclusive investigar porque todavía esto está nuevo también, ¿ya? Aún así, las complicaciones principales, muy aparte de las que he hablado, es la no unión y la necrosis. Nosotros vamos a tener otro webinar ya con el maestro Filomeno sobre las no uniones, pero en líneas generales quiero que aprendan que la no unión es muy frecuente, 33%, y las necrosis son 16% en la necrosis vascular. Entonces, las recomendaciones de un paciente adulto joven, siempre, preservar la cadera, hacer su osteosíntesis, usen sus tornillos, si están como con tornillos, si pueden usar DHS en caso de Power vertical o Power tipo 3, usen su DHS, etcétera, pero lo que tienen que hacer es tratar de preservar la cadera, ¿no? Y para que no haya estas complicaciones. En caso de no uniones, usualmente las no uniones están relacionadas con los Power tipo 3, como ejemplo esta radiografía que está trazo vertical, está colapsando, no une. Lo que se hace con esta osteotomía valguizante, pues es obviamente buscar fuerzas de compresión entre las fracturas para que haya una unión de la fractura. Esto se va a aplicar en otro webinar de una manera más detallada con el maestro Filo. Ahora, la pregunta es en ancianos. En esta radiografía es la misma previa que les había presentado, es una fractura desplazada, obviamente, ¿no? No me digan Garden, por favor, simplemente díganme si está desplazada, está desplazada. En este caso, pues bien fácil, fractura paciente anciano, nosotros lo llevamos a prótesis, ¿no? Hay estudios que lo avalan, ¿no? Por ejemplo, este estudio que es un review sistémico y metaanálisis, ¿no? De más de 2.000 pacientes con fractura de cuello femoral desplazada, con un buen seguimiento de 5 o 10 años, he visto que la ortoplastía tiene menos complicaciones, menos reoperación, mejor estado funcional. En líneas generales, la fractura desplazadas en ancianos se considera pues prótesis, ¿no? Como ustedes bien saben. La edad, esa es la discusión. Puede ser 70, 75 años, etcétera. Eso ya también va a depender del protocolo que ustedes tengan en sus establecimientos, ¿no? El problema es esto. Y lo traigo un problema acá y eso lo hago recordar a mis residentes del hospital, porque hemos tenido muchos debates en nuestras reuniones clínicas, ¿no? ¿Qué hacer con un paciente anciano de 80 años con este tipo de fractura? Esta probablemente ustedes ven una fractura de cuello femoral que está impactada, no está desplazada, pero ¿qué hacerlo? ¿No? Quirúrgico versus quirúrgico, y esa es la eterna pregunta que se hace, inclusive discusiones en nuestras reuniones clínicas, y esas son las controversias por eso los traigo acá. Bueno, vamos a ver la evidencia. En este estudio, los noruegos, ojo aparte, si ustedes quieren estudiar fracturas de cuello femoral, pertrocantéricas o todas las fracturas de cadera, digamos, los mejores estudios son los de Noruega, Dinamarca y Australia. Ellos registran todas sus operaciones de todo su país. Son muy buenos trabajos. Y este es uno de ellos. Realizado en Noruega, pacientes mayores de 60 años, entre el año 2005 y 2008 operaron más de 4.000 fracturas no desplazadas con tornillos. Estamos hablando de pacientes mayores, más de 3.000 fracturas desplazadas con tornillos y 7.000 fracturas desplazadas con bipolar, ¿no? ¿Qué pasó? Que al año la sobrevivencia del implante, el 89% sobrevivió en fracturas no desplazadas con tornillos. Entonces, es muy buen tratamiento según los noruegos y ellos lo fijan, ¿no? Lo malo, y eso yo lo tengo que decirlo, es una cosa importantísima, por favor, escuchen bien los residentes, lo malo que es un año de seguimiento ese estudio. ¿Y por qué es malo esto? Porque lo primero que si un paciente ustedes lo operan, ¿ya? Y tiene fractura de cuello femoral, eh, si tiene dolor después de 3 meses, ustedes tienen que sospechar que tenga no unión. Eso es muy importante, después de 3 meses. Pero la necrosis vascular de cadera puede presentarse entre los 6 meses a 2 años. Y esta es una cosa que deben de avisarle a sus pacientes, que mientras tengan los controles, mínimo tienen que tener 2 años de verse la fractura de cuello femoral para decir si el paciente va a desarrollar una necrosis o no. Es muy importante ese dato. Entonces, por eso ese trabajo de un solo año, como que todavía está en veremos, ¿no? Dicen los americanos. Los estadounidenses dicen, según sus recomendaciones de la AOS, que hay evidencia moderada que apoya la fijación de fracturas de cuello femoral en ancianos, ¿sí? En pacientes mayores, en pacientes con no desplazadas. Ojo,
y este es su nivel de recomendación. ¿De dónde sacan esto? La verdad que lo sacan en un artículo un poco antiguo, pero muy bueno, que fue en el Niño en el año 96. Este es el artículo que se basa esta evidencia, esta recomendación. Y es un estudio que compara el tratamiento no quirúrgico y quirúrgico en pacientes con fracturas no desplazadas de cuello femoral. ¿Estamos de acuerdo? Ellos comparan 122 fracturas no, sin operación y 125 fracturas los operaron. Lo malo de ese estudio que fue un estudio bien amplio de edades entre 21 y 97 años, pero ¿qué encontró? El 20% había un desplazamiento temprano en tratamiento conservador. O sea, las primeras 6 semanas, 20% se desplazó cuando no los operaron. El 40% fracasó al año cuando hicieron conservador. Y cuando usaron tornillos, 0% de desplazamiento temprano con tornillos. Se vio en este estudio que el desplazamiento de la fractura estuvo relacionado con la movilidad del paciente. Y esto es un dato y yo lo dejo como pregunta. ¿Por qué? Porque si me viene un paciente anciano, digamos, de 80 años, que tenía una actividad moderada, leve a moderada entre su actividad, ¿no? Y viene con una fractura de cuello femoral impactada, está en discusión si que le vamos a hacer un tratamiento conservador, porque yo no lo voy a dejar en cama 6 semanas con tratamiento conservador, ¿ya? Y esta es la discusión y lo trato como controversia por distintos cirujanos para ver cuál es el tipo de manejo. Por lo menos yo lo operaría, porque yo me evitaría pues, que el paciente esté echado, por lo menos al día siguiente se puede sentar, inclusive caminar con carga parcial si fuera posible, dependiendo del nivel de actividad del paciente. Bueno, está bien, el doctor Aguilar me está convenciendo, el paciente debe ser operado cuando tiene una fractura no desplazada, pero esperemos, hay que ver la evidencia. Por ejemplo, en este estudio, que es un estudio randomizado multicéntrico, ¿no? Entre el año 2012 y 2015, 2 años de seguimiento, otra vez los noruegos, que tienen muy buenos trabajos sobre esto, vieron si que usaban una fijación interna versus prótesis en fracturas no desplazadas en ancianos. Vieron que no había diferencia entre tornillos e himertroplastía o prótesis parcial en escala funcional. Era lo mismo. Lo que sí vieron que había reoperación en un 20% de casos con tornillos y 5% en himertoplastías. Y obviamente la movilidad precoz era mucho mayor en himertoplastía. Pero en líneas generales el estudio recomendaba que si ustedes tienen una fractura de cuello femoral no desplazada en adulto mayor, traten de hacer tornillos para conservar la cadera, obviamente, ¿no? Este es otro trabajo donde review sistémico, donde vio que comparó tratamiento conservador versus quirúrgico y vio que había unión en 68% de los casos cuando era conservador y había unión en 92% de los casos cuando era quirúrgico. Y este es otro estudio que apoya que debería haber tratamiento quirúrgico en fracturas no desplazadas en ancianos. Muy bien, este es otro dato que ustedes deben de ver. Como ya les dije previamente, a todos los pacientes ustedes tienen que tomarle una tomografía. ¿Para qué? Para ver la inclinación posterior. Y este es un estudio del año 2019, donde también dije, ojo, no todos los pacientes con fractura de cuello femoral no desplazadas en ancianos son quirúrgicos. Hay cosas que hay que ver, y lo que hay que ver es la inclinación posterior, que dicen que si la inclinación posterior de esta fractura, como por ejemplo en este ejemplo de aquí, es mayor de 20 grados, debe colocarse prótesis porque el fracaso es alto. ¿Estamos de acuerdo? Esta tomografía, por ejemplo, esta tiene impactada, no tiene inclinación, y esta tomografía tiene 34 grados. Si el paciente tiene esto, pues obviamente tiene que hacerse una prótesis. Entonces, dentro de mis recomendaciones a pacientes ancianos con fracturas no desplazadas e impactadas, pues si se puede, usen tornillos, ¿ya? En fracturas no desplazadas en ancianos. Pero si la fractura ya está desplazada o es una fractura no desplazada con una inclinación posterior mayor de 20 grados, deben considerar una artroplastía. Si van a hacer tratamiento conservador, yo considero que debería ser en pacientes el cual no se les puede operar para nada, ya sería una indicación de un cardiólogo, un anestesiólogo, etcétera, pero no creo que sea una justificante por parte nuestra dejar al paciente 6 semanas u 8 semanas en cama, y obviamente pues es peligroso para un paciente mayor, ¿no? Y este es el mismo algoritmo, que yo espero que ustedes lo vean, pacientes no desplazados, con fracturas no desplazadas, con una inclinación pélvica posterior de menos 20 grados, pues implantes, ¿no? Ya sea tornillos o DHS, ya. Si van a hacer tornillos en pacientes ancianos, por favor no lo pongan divergentes. Se ha visto en estudios que si lo ponen divergentes, los tornillos colapsa, se puede mover por debilidad del hueso. Traten de hacerlo paralelo o usen DHS.
Si el paciente tiene una fractura no desplazada, pero con una inclinación del cuello posterior más de 20 grados y está desplazada, pues obviamente una prótesis, ya sea bipolar o total, de acuerdo a las recomendaciones o protocolos que ustedes tengan en sus hospitales. Entonces, para llevar a casa, ya vamos a entrar a las discusiones clínicas, en jóvenes siempre tratar conservar la cadera, hacer la osteosíntesis que ustedes más estén conformes, ya sea tornillos, un DHS con tornillo rotatorio o estos nuevos sistemas de osteosíntesis de cuello femoral de distintas marcas. En jóvenes hay que tener mucho cuidado con el acortamiento, ¿ya? Porque puede llevar a un compromiso funcional y en un futuro puede llevar a una artrosis, y eso ya se está comprobando con muchos estudios. En ancianos, tratar con osteosíntesis en casos no desplazados e impactados y que tenga una inclinación posterior menos de 20 grados. Ya es muy importante esto. Y si los pacientes ya tienen desplazado y todo lo demás, puedes colocarle pues una prótesis de cadera. ¿Ya? Aprovecho para agradecer a los doctores Jan, Javier, César, Alaya y el doctor Jimmy, porque ha sido nuestro residente de este año y obviamente lo apreciamos mucho, muy orgulloso de ellos, muy buenos residentes y pues ahora ya terminan su residencia y obviamente son parte de nuestra familia, de nuestro hospital. Muchas gracias por la atención. Bueno, doctor Arturo Aguilar, muy didáctica su exposición. Definitivamente ha tocado los temas muy puntuales, ¿no? Desde la anatomía, la importancia de la biomecánica, el desplazamiento, la inclinación posterior, los tornillos divergentes en ancianos, el acortamiento, temas del varo y las controversias, ¿no? Sobre los tratamientos conservadores y quirúrgicos en los no desplazados. Nos enaltece también tener como asistente al doctor Filomeno, ahí lo estamos viendo en este webinar, así como también cabe rescatar y resaltar la presencia de 110 colegas que están presentes en este tema de la fractura de cuello femoral, su manejo y sus controversias. Bueno, las preguntas que van a venir y los aportes de los expertos serán al final de los casos que serán presentados a continuación. Jimmy, yo solamente voy a presentar un casito ¿Ya? antes de presentar al doctor alcalde y al doctor Díaz, solamente un casito para reforzar la parte de los ancianos específicamente, ya, que es un caso que nuestro servicio, ya, bueno, le he ocultado el nombre del paciente, por bueno, este es algo que me parece que va a estar en YouTube y mejor preferí ocultar. Este es un paciente de 86 años, ¿no? Que ingresó por una fractura de cuello femoral, obviamente no desplazada, como ustedes ven, impactada, ¿no? 86 años. Entonces, este es un paciente que entró a nuestra reunión y obviamente se trató de hacerlo conservador, ¿no? Eso fue en líneas generales un parte del mensaje que quiero decirle a los residentes o otros asistentes como parte de lo controversia que podemos tratar estas fracturas. Después de unas semanas, obviamente, el paciente sería impactado, pero el paciente dejó de moverse, obviamente estaba encamado todo ese tiempo. Hay que considerar que después se desplazó, hay que considerar que después hizo escara. Al final el paciente llegó luego después de 3 o 4 semanas desplazado y obviamente ya entró a la prótesis. El mensaje al final, dentro de este corto caso clínico que le estoy presentando antes de pasar con los otros colegas, es que si tienen la chance de hacer una osteosíntesis hay que hacerlo. ¿Ya? Y no llegar pues a complicar al paciente, específicamente anciano. Ya sabemos que el paciente debe pararse o por lo menos sentarse de inmediato, que es una de las mejores formas que podemos hacer de tratamiento de nuestros pacientes. Eso quería presentar. Bueno, sí, bueno, los residentes y asistentes del servicio de traumatología del Hospital Almenara recordamos muy bien esos casos y así como ese, han habido otros más, ¿no? En los cuales se les daba tratamiento conservador. Y creo que al final esta va a ser una buena pregunta, ¿no? Para los presentes, así que quedamos pendientes de esto. Vamos a darle pase al doctor Víctor Díaz con la presentación de casos. Doctor Díaz. Hola Jimmy, buenas noches con todos. Hola Víctor. Sí,
Bueno, la exposición de Arturo estaba espectacular. Esperemos pueda reforzarlo con algunos casos de la experiencia que tengo en el hospital, ¿no? No sé si me puedes compartir pantalla. Sí, estoy tratando de ubicar tu... Déjame ver, un minuto. A ver, Víctor. Déjame ver. Pero, bueno, mientras ubico a Víctor, recordarles nuevamente la exposición del día lunes. Veamos. Víctor, no te logro ubicar. Ay, Ya. Listo. Sí, ya está, Listo, Jimmy, Víctor. porque si no En puedes poner pantalla. alguna pregunta. Ya está, ya está. Estamos, Víctor. Sí, Jimmy, no me has... ¿Sí? ¿Ya pueden ver mi computadora? Sí. Tu computadora no, Tienes que pero a poner ti sí. compartir Estás ya pantalla, como Víctor. presentador. ¿La pueden ver todavía? Porque No, tienes que no me poner aparece. compartir, Víctor. Tienes que poner compartir, Víctor. Es que no me aparece nada. O sea, A ver, aparece como si no me hubiesen invitado. Jimmy, invítalo. ¿Qué pasa, Víctor, ya Jimmy? está Por favor. presentador, Víctor. ¿Mm? Víctor, ya Ya está, estás ya. como presentador, Víctor. Sí, ya pueden ver mi pantalla entonces. No, ahora se ha No, ido. tu pantalla todavía. Ahora, a ver. A ver. Doctor Víctor, ya está como presentador, creo que solamente tiene que poner compartir. Jimmy ya le asignó ya. Ya voy respondiendo algunas preguntas. Acá, Pedrito Morales, saludos Pedro, dice, ¿qué opina de la capsulotomía y drenaje de hematoma estandarizados para fractura de cuello femoral no desplazadas? Saludos de Puno, York. Ya, Pedro, la capsulotomía o el aumento de la presión ha sido estudiada especialmente en fracturas de cuello femoral no desplazadas en jóvenes, ¿no? Porque se postula que el aumento de la presión dentro de la articulación por la cápsula, ¿no? Puede conllevar a un mayor nivel de necrosis, ¿no? Entonces hay escuelas, ¿no? Y evidencias que apoyan hacer una colapsotomía específicamente con el paciente, como ya le vuelvo a decir, si tiene una fractura de cuello femoral no desplazada, ¿no? La evidencia que dice, la evidencia está dispar para eso, Pedro, ¿no? Está dispar porque algunos consideran que sí, otros consideran que no. En líneas generales, yo en mi práctica por lo menos no lo hago, ¿ya? Pero la evidencia hasta ahorita no es concluyente sobre eso, Pedro, ¿ya? Solo es un postulado fisiopatológico hasta el momento de que el aumento de la presión en fracturas no desplazadas aumenta la necrosis vascular de la cadera, ¿ya? Si lo hacen tampoco no está tan descabellado, pero bueno, ya depende de la experiencia de cada cirujano, ¿no? ¿Ya Hola, comparte, Jimmy. Víctor? ¿Me Víctor, puedes ya invitar? estás como presentador, Víctor. A ver, dale compartir. Es que no me aparece. No me aparece. A ver, invítame otra vez. A ver, voy respondiéndole al doctor Alfredo Ceballos. Saludos, Alfredito. Él pregunta, ¿cuál es la evidencia y su experiencia con el DHS en fracturas de cuello femoral? La fractura de cuello femoral, hay otro punto que también tengo que decirles, también tiene que dividirla si es base cervical, transcervical y también subcapital, ¿no? Si es un paciente con una fractura base cervical, obviamente un DHS es muy preferible si es que tiene un cañón corto específicamente, asociado a un tornillo antirrotatorio, ¿no? Para evitar la rotación de la fractura.
Biomecánicamente el DHS, como expliqué en mi presentación, es que tiene mejores fuerzas para evitar el colapso por unas fuerzas cizallantes, ¿no? Y aparte de ello, digamos que el DHS, digamos, en fracturas en pacientes ancianos, se prefiere usar DHS también. Ya, porque los tornillos del triángulo invertido en pacientes ancianos se ha visto que puede provocar, pues, un cutout de los tornillos, ya, y bueno, esa es la experiencia con el DHS, ya. Y funcionalmente, pues, había, pues, también hay muchos estudios donde indican que el DHS es mucho mejor que los tornillos, y hay evidencia en pacientes, obviamente, ya no en laboratorio biomecánicamente, ¿no? ¿Qué pasó, Víctor? ¿Víctor está ahí? Sí, no sé. No sé qué pasa, no puedo compartir mi pantalla, no me aparece ninguna invitación en lo absoluto. Víctor, ¿te parece si vamos dándole pase a él? Claro, dale, no hay problema. Aló, Eric. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola. Ya, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Eric. ¿Sí me escuchan? Eric, sí, se te escucha. Ya. A ver, la presentación que has puesto es tuya, ¿cierto? Sí, esa es mía. Ya, perfecto. Entonces, Bueno, ante todo, estimada concurrencia, con nosotros el doctor Eric Alcalde, también asistente de nuestro Scott, va a hacernos presentes, va a hablarnos sobre algunos casos de la experiencia que ha tenido, pues, en nuestros hospitales. A ver, doctor. ¿cómo está? Bueno, buenas noches con todos. Voy a transmitir algunos casos. Primero, felicitar al doctor Arturo Aguilar, que ha sido una exposición muy completa. Varios puntos que son muy importantes de conocer. Ha dado una información adecuada. Y solamente voy a dar unos casos y de repente reforzar una que otra idea, pero lo demás ya prácticamente está dicho, ¿no? Vamos a hacer casos puntuales, hablando un poco de todo lo que se ha mencionado y la experiencia, la poca experiencia que en mi caso tengo con este tipo de fracturas, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Este es un paciente, primer caso, este es un caso que lo hicimos en el hospital cuando yo todavía era residente, y este caso nos va a dejar mucha enseñanza. Este es un varón de 45 años que sufre un accidente de tránsito, es referido 6 horas después del trauma y es operado a las 24 horas, el siguiente día. Vemos ahí, es un paciente con una fractura power stress, una fractura totalmente desplazada de cuello, y se planifica el ingreso a la cirugía, se hace una tomografía. Vemos en la tomografía, se evidencia un desplazamiento mayor a 20 grados, un TIL posterior, en este caso. Se evidencia también un cierto grado de convicción posterior, como dijo el doctor Aguilar, y lo que se planificó fue la reducción con tornillos canulados. Vemos acá que se realiza la reducción. Se realiza la reducción con tornillos canulados. Esta es la placa postoperatoria. Y observamos acá, pues, qué opinión amerita esta reducción y esta fijación, ¿no? Vemos que acá, en primer lugar, la reducción no fue del todo adecuada, no fue anatómica. Hay un cierto vado, hay un cierto colapso, se nota un espolón a nivel del cuello, lo que indica una rotación inadecuada entre la cabeza y el componente distal, no hubo una reducción anatómica. Y lo segundo, si vemos acá en la radiografía axial, lo que comentó el doctor Aguilar, el tornillo superior
está muy pegado a la cortical posterior. Por ende, este tornillo está pasando cerca, o por no decirlo, está dañando prácticamente el aporte principal posterior de este tipo de lesión. Vemos acá el mes como vemos que hay ya cierto grado de colapso, la cadera se está yendo mucho más en vano, y vemos acá claramente se describe que no uno, sino los 3 tornillos están bien pegados a la parte posterior. Posiblemente esto nos va a traer un daño o una necrosis. Vemos acá el 4.º mes, ya se evidencia una cabeza radiolúcida, hay un total colapso, la cadera se ha ido en vano, y lo que estamos viendo es el inicio de una necrosis avascular. Finalmente, a los 6 meses, vemos que prácticamente esta cadera colapsó y vemos que la cabeza comienza a reabsorberse. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron los errores? Principalmente una reducción no anatómica, una fijación un poco estable, un tornillo posterior, el tornillo superior bien pegado a la cortical posterior, dañando el componente vascular, y bueno, en este caso no se hizo ningún tipo de descompresión del hematoma capsular en ningún momento. Entonces, para que no suceda esto, ¿no?, que fue lo que le pasó a Cueva hace 2 años, es que tenemos que ver exactamente qué objetivos tenemos que llegar cuando tenemos que hacer un tipo de cirugía. Porque acá lo que se hizo con este paciente, colocarle una prótesis, ¿no? Paciente joven con una prótesis que luego de unos 10, 15 años, y posteriormente una revisión y todas las complicaciones que pueden aparecer subsecuentes a un recambio protésico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de los tratamientos en sí? Los objetivos son salvar la cabeza femoral, minimizar las deformidades, como ya lo dijo el doctor Aguilar, principalmente la deformidad en vado, el acortamiento del cuello, que es muy importante, fomentar la consolidación y evitar las lesiones iatrogénicas. Para esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un adecuado control de la rotación, ya que la cabeza femoral son una de las fracturas más difíciles de reducir, son las más inestables, una de las más inestables que existen. Una reducción anatómica, lo más anatómica posible, obtener un tamaño de cuello femoral aceptable y el valgo adecuado en relación a la otra cadera, no dañar la circulación, ayudarse con atrotomía y una fijación estable que evite los colapsos. Eso es lo que debemos buscar. Entonces, perdón, este es un caso más. Este es un caso, pero no es el caso 2. Acá vamos a ver todo esto, ¿no? Una mujer de 15 años, un accidente en mototaxi, que viene justo a las 12 horas y entra por emergencia. Vemos ahí que es una fractura, un power stress. Vemos ahí un desplazamiento bien marcado, desplazamiento posterior bien marcado, ¿no?, en la tomografía. Vemos todo el compromiso que tiene, gran conminución de la región posterior a pesar de tener 15 años. Ojo, es un paciente con fisis abierta, tener en consideración eso. Entonces, como ya lo comentó el doctor Aguilar, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? El tiempo en que lo tenemos que operar. Él ya dijo, 6, 12 horas, 24 horas, o pasar las 24 horas, no existe diferencia en riesgo de necrosis avascular. Lo que sí, más de 24 horas aumenta el riesgo de no unión. Entonces, si tenemos todas las herramientas para operarlo de emergencia, lo operamos. Si no, esperamos al siguiente día, tenemos el equipo completo, y con el implante adecuado hacemos la cirugía, porque estas cirugías son realmente complicadas. Segundo, si hacemos intentos de reducción cerrada, pero si la reducción cerrada no es efectiva, nosotros tenemos que hacer una reducción abierta y tener una reducción, como dije, anatómica. Y si vamos a abrir, ¿qué tipo de abordaje vamos a utilizar? ¿Un abordaje Smith-Petersen o un abordaje de Watson-Jones? En teoría, el que maneja el abordaje que cree más conveniente, realizará el más conveniente. Pero en este estudio apoyan a que debemos usar el Smith-Petersen modificado. ¿Por qué? Porque con este Smith-Petersen tenemos mayor superficie de visualización de toda la articulación. Si a esto le asociamos una tenotomía o una desinserción del recto anterior, tenemos toda la cápsula
en relación a la parte anterior y la parte medial a disposición. Tenemos la palpación del trocánter menor y con una buena capsulotomía observamos la reducción in situ, observamos la fractura in situ y hacemos una reducción lo más anatómica posible. Y este era el punto que habían comentado, ¿no? ¿Descompresión o no descompresión? Entonces, este es un artículo en niños, en menores de 15 años, en el cual se ve que la descompresión temprana sí es adecuada. Y si hacemos descompresión, la necrosis avascular disminuye en comparación a no hacerla. Vemos que con descompresión, la necrosis avascular baja 28%, mientras que con una no descompresión, la necrosis puede aumentar hasta un 72%. Entonces, es recomendable hacer una descompresión. Si hacemos una reducción cerrada, una vez que hemos terminado la reducción cerrada, hacer la artrotomía con una aguja, se puede hacer por lateral, se puede hacer por anterior, y de preferencia hacerlo 12 horas antes. Esto va a ayudar a disminuir la incidencia de necrosis vascular. Muy importante. Entonces, en este paciente, ¿qué hicimos? Intentamos hacer una reducción cerrada y no se pudo. Entonces hicimos una reducción abierta, un abordaje de Smith-Petersen modificado, una tenotomía del recto anterior, llegamos a la cápsula, abrimos la cápsula, colocamos un shunt en el cuello, un shunt en la parte distal, reducimos lo más adecuadamente, controlamos la rotación, pasamos los pines, fijamos, y luego de eso, en este momento solamente teníamos en el hospital tornillos sólidos, esponjosos. Pasamos 3 tornillos sólidos esponjosos, tratando de hacer un triángulo invertido. Es un poco más complicado hacer con tornillos sólidos, más fácil con canulados, ¿no? Vemos ahí la reducción que quedó lo más anatómica posible. Vemos la buena posición de los tornillos, un poco de digeso hacia anterior, pero no hacia posterior. No se dañó el componente vascular. Se hizo la reducción abierta, artrotomía, se hizo una fijación estable y el paciente consolidó a los 4 meses, ¿no? Y ahí el paciente nunca más volvió, pero realizó su actividad hasta los 4 meses, rangos completos. Ahora, acá también el punto era que violamos la fisis, ¿no? Hay una controversia que se hace o no se hace. Muchos la hacen, muchos no la hacen. No hay algún estudio exacto que nos diga si hay un daño o no, ya que estos tornillos se retiran en el lapso de los 4 a los 6 meses siguientes. Este es otro caso, es un caso de un varón de 21 años que tiene un accidente en bicicleta, caída de velocidad y llega después de 48 horas. Vemos que es un Power 3, este sí tiene gran combinación posterior, no tengo la imagen de la tomografía, y en este paciente igual se intentó hacer una reducción cerrada, no satisfactoria, porque siempre se veía el espolón, la rotación del mismo, y se hizo lo que usualmente hacemos, una reducción abierta, con doble abordaje, un abordaje anterior, Smith-Petersen, tenotomía del recto anterior, capsulotomía, y evaluación de la reducción, y control con los 2 pines, ¿no? Un pin en la cabeza, un pin a nivel de la cabeza, un shunt con un pin también a nivel de la parte distal, se controla la rotación y se pasan los pines, ¿no? Y le colocamos un DHS, ¿no? El DHS con un tubo placa bastante grande, ya que no teníamos otro, ¿no? Vemos ahí la buena reducción, tanto en los dos planos, y vemos que el paciente al lapso de los 6 meses termina consolidando una buena evolución. Entonces, para esto, como ya lo había comentado el doctor Aguilar, hay muchos tratamientos en los cuales comparan múltiples constructos y se ve que pues, el DHS con un tornillo antirrotatorio es muy bueno para evitar las rotaciones y los cizallamientos en este tipo de fracturas, inclusive los que tienen conminución posterior. Siendo superior el nuevo implante, que es un implante específico para este tipo de fracturas que aún no lo tenemos, ¿no? Pero vemos acá que el DHS, con un tornillo antirrotatorio, tiene menos capacidad a la rotación que solamente los tornillos canulados, ¿no? El último caso, ya para terminar, es un varón de 37 años, un accidente en moto, que fue operado a las 24 horas. Igual, es un paciente con combinación posterior, con gran daño, y en este paciente, vemos ahí la gran combinación, se hace nuevamente una reducción abierta, se coloca un DHS, pero a pesar de eso,
a pesar de colocar el DHS, la cabeza todavía tenía cierto grado de movilidad, de cierto grado de inestabilidad, y por la gran combinación posterior se decide colocar una placa medial, una placa de soporte medial para evitar el cizallamiento, ¿no? Una buena evolución. Y acá vemos todos los análisis de este estudio, en el cual nos dice que especialmente en los pacientes que tienen angulación más de 20 grados, en aquellos pacientes que tienen conminución posterior, que son pacientes potenciales de un desplazamiento, hay que incrementar la estabilidad con una placa medial. Para hacer la placa medial, como dije, es un abordaje Smith-Petersen, una desinserción del recto anterior, tener toda la capsulotomía, hacer una capsulotomía amplia, una capsulotomía en Z, exponer toda la parte medial, tener una buena rotación externa y colocar una placa de soporte. ¿No? Acá vemos también un estudio biomecánico en el cual existen ya en el mercado unas placas de soporte medial anatómicas, pero nosotros podemos utilizar en esos casos una placa tercio de caña, una placa de reconstrucción, y con eso hacemos el constructo de manera adecuada. Entonces, la conclusión que yo les podría dar, en la poca experiencia que he tenido, no he operado muchos pacientes, pero sí he tenido la posibilidad de utilizar más que todo el DHS con el tornillo antirrotatorio, ¿no? Y hasta ahora han ido súper bien. Entonces, las conclusiones, ¿cuáles son? Evaluar siempre con una tomografía la personalidad de la fractura, siempre. El desplazamiento del fragmento y la integridad de la cortical posterior. Realizar una reducción en el momento ideal. Ya dije, el tiempo no es un predictor de una reducción adecuada. O sea, el tiempo no nos va a decir que nosotros a menor tiempo vamos a hacer mejor las cosas. No es lo mismo operar un paciente de emergencia 10 de la noche con los tornillos que tengas a disposición que operarlo en la mañana con tu DHS, tu caja de tornillos y con todo el equipo completo. Así que operarlo en el momento ideal con todo el instrumental y los cirujanos de preferencia que tengan experiencia en el manejo de este tipo de fracturas. Siempre buscar la reducción anatómica, ya sea percutánea y si no se puede, hacerla abierta. Pero siempre la clave está en la reducción anatómica. Siempre tratar de que el cuello tenga su tamaño adecuado y que no haya rotación entre los fragmentos. Yo indico, según el estudio, una descompresión. Si ya tienes el paciente abierto, es una descompresión por la capsulotomía, y si no lo tienes, antes de terminar, por un abordaje anterior, haces un mini open, entras con una aguja percutánea, abres la cápsula y eliminas el hematoma. Y la fijación estable, ¿no? Yo recomiendo para las 2 o tipo 3, una fijación con un DHS más un tornillo antirrotatorio, y en aquellos pacientes que tienen mucho riesgo de colapso, colocar una placa medial de soporte. Y bueno, ese es mi pequeño aporte que les puedo dar en este tipo de fracturas que la verdad son súper, pero súper complejas de manejar. La verdad que estas fracturas de cuello son muy, pero muy inestables. Y es por eso que, teniendo una buena planificación, creo que vamos a tener unos buenos resultados, ¿no? Y vamos a evitar que un paciente joven termine con una prótesis de cadera que no es lo usual. Muchas gracias. Muy agradecido, doctor Eric Alcalde, por su ponencia. Definitivamente unos grandes aportes, como siempre, cada vez recalcando la personalidad de la fractura y ese gran aporte sobre las placas mediales, ¿no? Y el tema del abordaje también, que es muy importante para poder llegar a dicha articulación. Doctor Díaz, no sé si se encuentra ahí presente ya. Hola, sí, ahora sí creo que pueden ver, ¿no? Sí, correcto, ahora sí se puede visualizar. Sí, lo que pasa es que ha habido un problema con el antivirus, creo que le estaba bloqueando la entrada, pero ya todo está en orden. Bien, buenas noches con todos. Bueno, es un gusto estar compartiendo esta ponencia. Definitivamente las fracturas mediales de cadera o fracturas intracapsulares o de cuello de fémur, como quieran llamarlas, son pues
en realidad no son fáciles de tratar, son bastante difíciles, ¿no? Y hay que tener cierto grado de experiencia para tener un buen resultado, ya que los buenos resultados mucho dependen de una reducción anatómica de la fractura, más que el tiempo u otros factores que tú quieras, ¿no? Y con un implante de elección adecuado para el tipo de fractura. Yo tengo unos casos para presentarles, de hecho me gustaría que sean participativos, sobre todo los residentes que son de la casa, ¿no? Este es el caso uno. Se trata de un paciente varón de 15 años de edad. Es un paciente que sufrió una caída de scooter eléctrico con impacto en cadera izquierda. Como comorbilidades ninguna, ¿no? Este es uno de los casos que, ah, como ustedes pueden observar, tiene una fractura, ¿no?, a nivel de cuello femoral. No tengo el estudio tomográfico completo en la reconstrucción 3D, pero no fue un trazo simple, no impresionó una conminución posterior. Este es uno de los casos que realmente he operado dentro de las primeras 24 horas de iniciado el trauma, ¿no? Fue realizado en el Hospital Almenara. Ahora bien, con estas imágenes, yo le preguntaría a los ponentes o a quien quiera participar, para hacer la reducción de este tipo de fracturas, ah, ¿suelen usar algún tipo de mesa de tracción? ¿Lo hacen con mesa convencional? No sé, Eric, tú he visto que has presentado una buena casuística. ¿Cómo es tu conducta a seguir? Yo trato en algunos casos he intentado usar mesa de tracción y si con las maniobras que realizo la reducción es adecuada, pues eh, hago la fijación dependiendo del tipo de implante que utilice, ¿no? Pero ¿Siempre, siempre intentas hacer una reducción cerrada o de acuerdo sí, al patrón de fractura de frente te vas a hacer una reducción abierta? no, cuando son más que todo Powells 2, utilizo más que todo mesa de tracción. Cuando veo que hay demasiada conminución a nivel posterior, opto más por un tratamiento abierto. Y en caso de que no te reduzca el primer intento de reducción cerrada, y lo coloques al paciente con una mesa de tracción, ¿cambias de mesa o lo abres ahí nomás? ¿Y después de No, cuántos intentos lo haces? usualmente en todo tipo de tratamiento percutáneo o tratamiento sincronto, entre 3 a 4 intentos, ¿no? Pasado el cuarto intento, ya si es que no se puede, cambio la mesa y hago el tratamiento abierto, pues. El Smith Bien, Peterson. Hola, perfecto. hola, Sí, ¿cómo están? ¿Qué tal? Habla Gustavo. sí, Bueno, doctor, ¿qué chicos, tal? ¿qué tal? ¿Cómo están? Felicitar a Arturo, a Eric, a ti y a todos los muchachos por toda esta iniciativa que tienen y agradecerles también por la invitación que nos hacen, ¿no? Eh, Quisiera aportar, bueno, o darles un poco también de la poca experiencia que tengo al respecto. Es que en definitiva, yo creo que, y esto que quede también para los residentes, es que lo que dijo Arturo al principio, ¿no? Decir que una fractura de cuello está desplazada y no está desplazada. Y dentro de la clasificación que debemos utilizar es la de Powells, ¿ya? Y ya yendo a la pregunta que estás haciendo, Víctor, es decir que una fractura desplazada, una Powell 3, mi manejo es siempre ir a abrir la fractura y hacer una reducción, como lo dijo Eric, anatómica. Porque si tú en estas fracturas que son bien difíciles de reducir de manera cerrada, bien difíciles, y la verdad que intentar hacerla de manera cerrada y tratando de utilizar una mesa de tracción es un poco complicado. Yo creo que uno debe ir con la mentalidad de decir, a esta fractura la voy a abrir porque voy a tener una reducción abierta. Más aún si es un paciente joven, más es aún si es un paciente que necesitamos que esa cadera se salve, ¿no? Entonces yo creo que ahí la conclusión es decir que esto va a ir siempre a una reducción abierta con el abordaje que tú te sientas más cómodo. Yo personalmente utilizo el Watson Jones, por ahí veo, hago siempre la causarotomía, abro
veo el cálcar, el cuello, veo que haya siempre una continuidad medial, eso es importantísimo, ¿no es cierto? Que hay una continuación del cálcar para que esta fractura no se colapse. Hacer primero la reducción como la hacen con los Kirchner y utilizar el implante adecuado, ¿no? Eso es lo que yo te podría decir al respecto. Ajá. Perfecto, doctor. Entonces, usted en este tipo de fractura en particular, desplazada, no opta por hacer una reducción cerrada de inicio, sino de frente, tabla de fractura y lo abre. Así es, yo iría planificando hacer una reducción abierta, ¿no? Más con la edad que me has dicho y con todo con el tipo de fractura que tiene, yo planificaría ya de frente ir a hacer una reducción abierta, ¿no? Esa sería mi conducta en este paciente que tú presentas, ¿no? Perfecto. Y en cuanto al implante, en este tipo de fractura en particular, ¿usaría canulados, DHS? O de repente ya Mira, tienen acceso a las placas bloqueadas que actualmente se están usando. Yo no sé si acá en Perú hay, pero... en realidad no todavía las han ingresado, las he visto que las han presentado en otro lugar, estas placas que las tiene Sintes, tiene el nombre, no recuerdo ahorita el nombre, pero es que tiene justo este bloqueo de este tornillo antirrotatorio. Pero en realidad este tornillo antirrotatorio, yo particularmente creo más en el DHS con el tornillo antirrotatorio que en esta misma placa en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque te da una mayor estabilidad. Es más, hay un webinar que estuve hace unos días que incluso en las Powell 3 no recomendaban el uso de estos implantes que han salido. ¿Ya? Entonces, todavía hay que ver más casuística al respecto, ¿no? Para llegar a algunas conclusiones. Sí, ese implante, hola Gustavo, este implante es el CHS, si no me equivoco, ¿no? El CHS sí, de Johnson, ajá. Hip Ajá. System. Ajá. Y está para los interesados, ¿no? Lo que están estudiando, hay un colega traumatólogo alemán que es el que está encargado por Johnson Johnson de hacer este tipo de estudio. Lo está haciendo en su hospital, pero los resultados, como tú bien dices, pues está todavía como que en veremos, ¿no? Son más trabajos biomecánicos y es lo que les he recalcado a los residentes. Lo que más vas a encontrar en fractura del cuello femoral todos los años, ¿no? Son trabajos biomecánicos y esos trabajos computarizados de tipo finite, ¿no? Finite o finite, que son modelos por computadora, ¿no? Ahora, si tratarlo cerrado, abierto, y justamente esto se llama controversia, ¿no? En el tema justo, yo intentaría hacerlo cerrado, digamos, ¿no? La reducción de la fractura del cuello femoral, hay varias maniobras y hay una maniobra muy interesante, si no es tracción, Víctor, que es una tracción y colocar una frazada o un campo por debajo del muslo, ¿no? Y que otro ayudante lo lateralice para tratar de validar una fractura que ya está en vara, ¿no? Y si es que la posibilidad de hacerlo cerrada, pero obviamente, pues lo primero es tratar de hacerlo, la reducción, pues, ¿no? Pero si no se logra, obviamente hay que abrirla, ¿no? Eso no, ni vueltas que darle, ¿no? Hacer el abordaje que obviamente que si que haces el Watson-Yaw, el Peterson, el que uno domine para hacer una reducción anatómica, que es lo primordial, ¿no? De esto. Claro, preguntaba esto porque en realidad es muy controversial, ¿no? Yo cada vez que he visto un tipo de fractura, digo, pucha, ¿realmente me reducirá de forma cerrada? Si instalo la mesa de tracción, no me reduce, ¿qué hago? ¿Lo abro con la mesa de tracción puesta? ¿Cambio al paciente? En realidad es un poco tedioso, es mejor primero ir a hacerlo abierto, no en una mesa convencional para que te facilite la movilidad de la extremidad inferior afectada en tema de ayuda como la reducción, ¿no? Y lo otro es, más que todo eso es la controversia y el motivo por el cual preguntaba esto, ¿no? Y veo que hay bastante divergencia en cuanto a opiniones. Ahora, lo otro, cuando usan una mesa convencional, ¿cómo posicionan al paciente de tal forma de que logren una vista lateral adecuada al momento de colocar un implante? Si yo personalmente, si es una mesa convencional, o sea, sin mesa de tracción, digamos, pues el ayudante simplemente es el que me tiene que levantar la otra pierna contralateral para hacer una lateral verdadera, ¿no? Es la única manera, pienso, o colocar una piernera.
pero pienso que en ese sentido, ¿no? Si usas tracción no hay ningún tipo de problema en ver tu lateral, ¿no? Como Claro. colocamos los DHS para fracturas intertrocantéricas, que a veces no tenemos disponibilidad de la mesa de tracción, especialmente cuando lo hacemos en emergencia, pues ahí pues usamos, bueno, al residente, ¿no? Y para que levante la pierna, ¿no? Para ver la Claro. lateral, ¿no? Claro, o sea, justo también por eso iba mi conducta a hacerlo abierta, ¿no? Porque cuando tú haces abierta estás viendo la reducción, como dije, la fijas con pines y ahí tienes la posibilidad, lo que yo hago particularmente en una mesa convencional, es hacer el seguimiento del falso perfil. Otros cirujanos sé, y es válido también, el que utilices, laves la otra pierna y levantes para tener una lateral verdadera, pero si tú tienes abierta la fractura, tienes la continuidad del cálcar, colocando los pines puedes controlar fácilmente tu falso perfil, ¿no es cierto? Flexiona la cadera como lo hacemos en el hospital, o como yo lo hago en el hospital. Claro, justamente esta es una cosa que lo aprendí también ahí cuando hice mi pasantía internacional y veía cómo operaban este tipo de fracturas y definitivamente la mayoría de cirujanos optaba por hacer una reducción abierta de inicio, ¿no? En fracturas desplazadas. ¿Por qué? Porque visualizaban directamente el trazo, visualizaban su reducción que esté totalmente anatómica, que muchas veces en la fluoroscopía te puede parecer anatómica, pero realmente no lo está. Incluso hay estudios que lo han demostrado, ¿no? Y la posición del paciente en las mesas radiolúcidas totales lo hacían de una forma media oblicua con blankets o campos por debajo de la nalga y el muslo, la parte ipsilateral de la fractura, con la finalidad de permitir o de evitar la superposición de ambas caderas, ¿no? Al momento de hacer la toma lateral con el arco en C, y con eso te evitabas, pues, uno, lavar las dos piernas, algunos también lo utilizan, que es válido, y lo otro es, te evitabas también, movilizar la cadera con pines, y que se te desplace la fractura al momento de hacer el falso perfil, ¿no? Pero la idea de hacer estas preguntas era ver qué conducta seguían cada uno de ustedes, y creo que esa es la idea de estos casos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hice yo en este caso? Me animé por hacer una reducción cerrada. Utilicé la mesa de tracción, esa es la placa radiográfica del posoperatorio inmediato. Utilicé tornillos canulados, rosca parcial, me aseguré de que estas roscas pasen el trazo de fractura con la finalidad de que me hagan una compresión. La configuración que usé fue la de triángulo invertido, ¿no? En un intento nomás de reducción, se restauró la anatomía. Y bueno, este paciente fue bien, ¿no? Esta es la radiografía posoperatoria a los 4 meses y actualmente el paciente está caminando sin ninguna intercurrencia y la fractura consolidada. Bien, la verdad, quiero decir algo aprovechando y para tener la opinión de los otros colegas. Te quedó perfecto, hubo una buena reducción de la cortical medial, consolidó. La pregunta es, ¿cuál es la secuencia que se recomienda utilizar para la colocación de tornillos? Y si es que colocas la guía, porque estos son tornillos canulados, ¿colocas la guía y colocas el tornillo o esperas colocar las 3 guías y después empezar a colocar los tornillos? ¿Qué opinión tienen al respecto? En lo personal, yo prefiero colocar el primer tornillo para que me haga compresión, ¿no? El más perpendicular posible al trazo, que generalmente es el inferior, y luego me paso a los otros colocando las guías y los otros tornillos correspondientes. No sé si alguien tiene otra conducta distinta. Sí, yo lo veo eso si es que, eso es una conducta ya más personal, ya más que otra cosa, pero yo veo si tiene combinación posterior. Porque si me tiene comunicación posterior y yo le voy a hacer una compresión con el tornillo de abajo, como mencionas, yo puedo hacer más bien colapsar la fractura y hacer una angulación posterior a la hora de hacer la compresión. Si tienen comunicación posterior, y he visto que es una de las preguntas que he visto y por aquí, me parece,
es que si ustedes tienen eso, el primer tornillo, primero las guías, el primer tornillo, si hay combinación posterior, es el posterior y tiene que ser rosca total. Sí, para luego de ahí poner todos los demás tornillos para evitar el colapso y la angulación en el plano axial, digo, ¿no? Porque si es una fractura que ya está empatada y bien reducida, sí haría la conducta que estás diciendo tú, Víctor. Perfecto. Sí, yo también, si hay combinación posterior, bueno, yo casi no uso tornillos, yo más uso DHS, pero en el caso que cuando usé tornillos alguna vez, sí, siempre miraba en la tomografía si había combinación, y si hay combinación, pues tratar siempre de poner el tornillo posterior, ¿no? No en compresión, y los demás, pues ya coloco las dos guías y tomo los tornillos. Solo en esos casos, ¿no? Después lo usual, como dice Víctor, usar el tornillo Eric, inferior, ¿sí? Eric, ¿qué tal? Ya que mencionaste el tema del DHS, me parece interesante. Dime, cuando tú colocas el DHS en una fractura, supongamos un Powers 3, trazo verticalizado, ¿no? ¿No te ha pasado de repente que el fragmento proximal o la cabeza tiende a rotar sobre su eje al momento de hacer o sea, empezar a ajustar el tornillo, a pesar de que le coloques el tornillo antirrotatorio? Sí, en algunos casos ha pasado eso. Pasa, hay cierto grado de movimiento, pero en ese caso, pues le coloco muchos más pines y ya me bloquea un poco el movimiento, ¿no? Y para esos casos, pues actualmente se usa una placa medial, ¿no? Si tienes una placa medial a la mano y tienes eso, pues podrías colocar la placa a la par que vas colocando el tornillo, ¿no? Pero sí, Claro, pero sí eso, existe eso, o sea, por más que tú pongas un tornillo antirrotatorio, como estas fracturas son pero tan inestables, cuando comienzas a intentar colocar el tornillo sientes cierto grado de inestabilidad. Por eso es que es tan difícil controlar a veces este tipo de fracturas. así de justo a eso iba con la pregunta, porque en realidad aún siguen saliendo implantes nuevos, porque a raíz de eso, ¿no? Uno dice, está bien, coloco un DHS, qué bonito, pero en realidad a veces el tornillo antirrotatorio, por más que lo pongas, sobre todo si intentas una reducción cerrada y trata de fijarlo, igual se te rota el fragmento. Yo he tenido una complicación de esas y al final el paciente termina en cutout. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ese es el mensaje que al fin y al cabo creo que se tiene que rescatar de esta discusión. Si no hubiese más preguntas, paso al otro caso clínico. Sí, una cosita más para ya los residentes y ya en el postoperatorio, no olvidarse que el paciente con fractura de cuello femoral, claro, el paciente tiene 4 meses, pero no olvidarse que el paciente por lo menos mínimo debe seguirle un seguimiento entre 2 a 3 años. Ya la necrosis puede presentarse entre los 6 meses a 2 años. No olvidarse de eso porque a veces uno se olvida del paciente, entonces viene necrosado después de 5 años y nadie le ha dicho nada. No, hay que advertir al paciente que puede venir con problemas después, ¿no? Eso es importante decirle, ¿no? Totalmente de Sí, acuerdo, Arturo. Víctor, yo quería Sí. hacer una acotación, así como residente ya a término. En definitiva, ah, personalmente, yo sí no me hubiese arriesgado a colocar unos tornillos en esa fractura desplazada, ¿no? También definitivamente hubiéramos visto el tema de la conminución posterior, ¿no? Y algo que sí no hemos usado mucho ha sido la placa medial, como lo expone Eric, ¿no? Y la fijación que en algunas oportunidades se le ha podido observar al doctor alcalde, ¿no? Colocar 5, 6, hasta 7 pines, ¿no? En ese caso yo quería hacerle una pregunta al doctor alcalde, ¿no? ¿Qué tanto se puede dañar la esponjosa y de repente la circulación misma de la cabeza al colocar esos pines para evitar la rotación, ¿no? Mira, la verdad, yo no he encontrado ningún paper ni artículo que diga que cierto número de pines dañen la circulación. En todos los casos de este tipo de fracturas, tú vas a ver en todas las revisiones
fijaciones con 7, 8, 9, hasta inclusive más pines. Y como todos son, por dentro son intraóseos, no habría porque en teoría no habría por qué haber un daño, porque recuerda que la circulación es posterior. Entonces, yo particularmente no he visto daños o necrosis que se den por el uso de pines, ni siquiera en niños, ¿no? Porque en niños a veces se coloca también gran cantidad de pines y no hay ningún tipo de necrosis. Al menos yo no he encontrado ningún artículo que diga poner solamente tantos pines, ¿no? Cosa muy diferente como es en el deslizamiento epificiario, ¿no? En el deslizamiento epificiario sí está proscrito utilizar muchos pines, porque si tú utilizas más pines de los debidos, ahí sí puedes fomentar complicaciones. Pero en una fractura del cuello femoral no existe, al menos yo no he encontrado ninguna evidencia de que a más pines, a más perforaciones, se incremente el riesgo de necrosis. Gracias, doctor. Bien. Doctor Díaz, continuamos a raíz del tiempo. Sí, sí, claro. Vamos avanzando. Pasando al caso 2, este es un paciente de 13 años de edad, varón, caída de 2 metros de altura aproximadamente, con impacto en cadera derecha, comorbilidades ninguna. Este es un paciente que se desarrolló por acá por parte del equipo de Villa El Salvador. Es un caso muy interesante. Este es su placa, lastimosamente por el año, es del año 2018, algunas imágenes se han perdido del sistema, así que no tengo una radiografía anteroposterior de pelvis, pero acá tienen es una fractura aislada a nivel del cuello del fémur, ¿no? Postoperatorio inmediato, ¿qué opinan? ¿Qué opino? A ver. No parece haber una buena reducción. Yo visualizo un gap en la imagen derecha, lo cual obviamente nos puede traer complicaciones, ¿no? A ver, yo te voy a decir alguna opinión de lo que yo puedo ver de la imagen. Primero que la reducción, yo veo, como dice Jimmy, el gap, que este gap que está abajo, la parte inferior del cuello femoral bien debe estar al revés, ¿no? Tratar de que esté al revés, o sea, el gap que esté hacia arriba como valguizado. Segundo, tus tornillos, las rocas están en toda la fractura, creo yo, no sé, me parece que están en todas las fracturas. Eso no está bien, ¿ya? Si es que van a ser, pues, a menos que tengan combinación posterior y coloquen un tornillo con rosca total, pero eso es acompañado con también roscas parciales, pero acá yo veo que han pasado todas, ¿no? Eso es lo que, y veo pues 2 tornillos nomás, yo creo que pudo haber alcanzado, si hablamos de configuraciones de los tornillos, pues un tornillito más sería lo ideal, ¿no? Eso es lo que yo puedo ver por lo menos en tu placa, Víctor. Definitivamente, ¿no? Creo que todos concordamos con eso. Efectivamente, 2 meses de seguimiento y pasó esto. ¿Ahora qué hago? ¿Opiniones? Este tipo A ver. Frente a un paciente de 14 años, ¿eh? Sí, mira, la primera ventaja es paciente de 14 años. Definitivamente la osteosíntesis y la reducción, primero la reducción no fue la adecuada y la osteosíntesis fue insuficiente en el primer caso. Probablemente lo trataron de hacer cerrada. Primer error, yo creo que debió hacerse abierta, ¿cierto? Ventajas, paciente menor, o sea, paciente joven, 14 años, esa cabeza está viable. ¿Qué es lo que yo haría? Sacaría todos esos tornillos y empezara todo de nuevo, porque reducción abierta y colocarle 3 tornillos o un DHS más tornillo antirrotatorio, ¿no? Yo haría eso. Haría una reosteosíntesis. Sí, empezar de nuevo. ¿Alguna opinión distinta? Sí, actualmente el paciente, el tema principal fue una mala reducción, ¿no? Se nota totalmente rotado la cabeza. Claro. Si tienes una mala reducción, ya tienes el 50% de posibilidades de fallo. Y si a eso le asumes un constructo inadecuado, ya va el 100%.
este paciente está en una no unión. Yo también comparto lo del doctor Cotriña. Haría una cura de la no unión, sacaría todo el implante y colocaría un DHS. Un DHS más un tornillo si fuera posible en este tipo de hueso, ¿no? Y asociado a un injerto autólogo, no cresta ilíaca a nivel del foco. ¿Alguien? Doctor alcalde, ¿colocaría una placa medial? No, en este caso no creo que sea necesario, porque si tú ves, en este caso no hay signos de una conminución posterior. Acá el tema ha sido principalmente Claro. una mala producción. Claro, claro. Mm. ¿Alguien opina distinto? De repente, no sé, ¿qué dicen los residentes? ¿Alguna artroplastía, osteotomía quizá? Mira, Díaz, bueno, yo te puedo opinar que lo que hay que hacer siempre y el mensaje para todos los residentes es conservar la cadera, ¿no? Más aún si es joven, ¿no? Y las opciones, tener varias opciones a la mano, inclusive en misma sala de operaciones, pienso. Ya, porque esta es una ya cirugía de una revisión prácticamente, ¿no? De rescate y hay que ver todas las posibilidades, ¿no? Lo que dicen, ¿no? De hacer una reosteosíntesis abierta, también sería mi conducta a seguir, ya sea con el implante adecuado, DHS con tornillo, ¿no? O tal vez estos nuevos tornillos que digamos, pero bueno, eso sería una de las opciones que también haría. Prótesis, no creo, no me animaría de frente a prótesis ahora, no, primero rescatar la cadera, ¿no? Sí, Perfecto. ¿Qué es lo...? Víctor, Sí, habla, sí, Jimmy, sí, dime. yo también coincido definitivamente. Algo que nos ha enseñado la escuela de la Almenara es la preservación de la cadera, ¿no? Y a los 14 años una prótesis es muy prematura, definitivamente iríamos a la osteosíntesis. Ujú. Bien, creo que todos concordamos con que se intentaría hacer un rescate de cadera, un salvataje, Bueno, ¿no? ¿qué hiciste hoy día? Definitivamente, ¿qué es lo que hicimos esto? Se hizo una reosteosíntesis, se retiró el material, abordaje de Watson-Jones, ingreso a foco de fractura, curetaje, cura quirúrgica, autoinjerto de cresta ilíaca y DHS. Este es posoperatorio inmediato, seguimiento 3 meses, seguimiento 9 meses. Fractura totalmente consolidada. Paciente actualmente sin dolor, sin molestias. ¿Puedes poner la previa, Díaz? Por favor. Claro. Sí, yo creo que vean una cosa importante, la otra, la siguiente imagen, Víctor, esa. Pero Creo sí te que vean, aseguro con acortamiento, ¿ah? sí, creo que vean muy claro los residentes, por favor. Estas son cosas que pueden pasar y estas son cosas que tienen que avisar al paciente, ¿no? Y más aún si son jóvenes. Miren la pérdida del offset que tiene el paciente, el Henry ratio, cómo ha cambiado. Por más que haya una consolidación en la fractura, hay un acortamiento. Y este acortamiento puede provocarle en un futuro, y ya está evidenciado eso, artrosis, ¿sí? Claro. Y bueno, y va a tener un Harry Key score alterado también, la funcionalidad no va a ser la misma. Eso tienen que verlo, inclusive en el futuro, digamos, dentro ya, bueno, esto ya estamos hablando de preservación de la cadera. Si quieren mejorarle en un futuro la funcionalidad de la cadera, esto ya lo digo como una parte de controversia, es hacer una osteotomía de avance trocánter mayor para mejorar el brazo abductor de palanca de la cadera. Bueno, esa es una cosa que se puede hacer y está vista en cirugía de conservación, pero estas son cosas que pueden ocurrir en pacientes posoperados de fractura de cuello femoral, ya sea con tornillos o DHS. Para que vean bien, este es un claro ejemplo de qué es lo que ha sucedido. Sí, Así es. concuerdo con el doctor Aguilar, ¿no? Ha quedado el cuello un poco corto. Y sí, habría que hacer unas osteotomías ahí para tratar de restaurar la anatomía, ¿no? Pero el caso ha sido resuelto de manera adecuada. Bueno, el Un segundo paciente caso se puede ahorita planificar. actualmente llama la atención, el paciente no se queja de dolor y no le fastidia la cadera, así que no creo que su cirujano se atreva a hacer algún tipo de procedimiento, ¿no? Si no hay molestia, no se le hace nada, ¿no? Pero, Así Yo también he tenido pero son pacientes cosas de la evidencia, dice pues que puede pasar en un futuro, sí puede desarrollar y obviamente pues son cosas que tienen que poner atención, ¿no? Decirle al paciente que si tiene dolor de cadera cada unos otros años, que no se olvide, por favor, controlarse, porque usted sabe que el paciente peruano le es muy descuidado,
ya no visita al médico a menos que esté súper mal la cadera, ya viene pues, ya todo artrósico u otras cosas que nosotros vemos ya en el hospital, ¿no? Pero Bien, lo bueno que pasamos, tuvo 14 años, ¿no? sí, Ya no hubo mucho crecimiento. la edad le ha ayudado bastante, Ya no definitivamente. hubo, ya no hubo mucho crecimiento, porque si tenías 2 años menos, ibas a tener, o 3 años menos, quedabas con un fémur corto, ¿no? Y ahí tenías que hacer muchas más cosas. Así es, sí, concuerdo contigo, Eric. Bien, pasando por tema de tiempo, este es el caso 3, paciente varón, 31 años de edad, accidente de tránsito, impacto directo en cadera derecha, comorbilidades ninguna, fractura de cuello femoral, como lo observan. En la imagen tomográfica, este paciente sí tenía algo de conminución a nivel dorsal del cuello. Acá está una mejor imagen, reconstrucción en 3 dimensiones. Se observa el fragmento acá. Se intenta una reducción cerrada con arco de tracción. Osteosíntesis con tornillos canulados. Postoperatorio inmediato. ¿Qué opinan de la reducción? Bueno, en el APS es muy bien. Esa lateral no es una lateral verdadera como para opinarte, Víctor, pero aparentemente me parece que está bien. Aparentemente, ¿no? Es lo que yo te... Claro. Justo lo que hablábamos, ¿no? 3 meses postoperatorio. ¿Qué opinan? Bueno, lo que hablamos fue el acortamiento, justamente con el Así otro lado, ¿no? Sí, pasó y obviamente pues pasó. eso pasó y le puede molestar. Así es. Definitivamente, una vez más, enseñanza, hay que tener en cuenta este tipo de problemas en el seguimiento de los pacientes con fractura de cuello. Al momento de hacer la firma de consentimiento informado, aquellos que van a realizar algún tipo de osteosíntesis de estas fracturas, debe de estar escrito, explicarle bien al paciente cuáles son los riesgos, ¿no? ¿Por qué? Porque por más que una fractura esté perfectamente reducida, puede pasar lo que pasó. Este paciente actualmente, bueno, definitivamente lo estoy planificando, ya está planificado en realidad para una osteotomía valguizante, ¿no? Tiene una discrepancia de 2 centímetros, una angulación de 112 grados, diferenciándolo de otro, tengo que corregir aproximadamente 23 grados, lo estoy planificando para hacerlo con una placa angulada de 110 grados, para corrección de ángulo de 20 grados, ¿no? Con una osteotomía de cierre. Esta es mi planificación, acostumbro a hacerlo en papel, a mano. Todavía no tenemos un software para hacerlo por computadora, que es lo que espero. Este es un caso parecido, sacado del lado de Norteamérica, ¿no? Igual se hizo una osteosíntesis, colapso en varo, y esto es lo que hicieron, ¿no? Una osteotomía valguizante con una placa angulada de 110 grados, 6 semanas de seguimiento, 2 años de seguimiento. No quiero ahondar mucho en el tema de la osteotomía porque tengo entendido de que va a haber un tema más adelante, pero al resumen cuentas es una opción bastante válida que se está actualmente dejando en desuso. Incluso es creo que es muy poco difícil acá en el mercado peruano encontrar ya una placa angulada, pero ante complicaciones como esta nos puede servir de bastante, ¿no? Y otra de las consideraciones a tener en cuenta también cuando hagamos este tipo de osteotomías, puesto que es un tratamiento de salvataje, hay casos en que de repente posteriormente requieran alguna artroplastia, ¿no? Es lo que se quiere evitar, pero puede suceder y por ende hay que mantener el eje como para colocar posteriormente un vástago sin problemas y evitar cualquier una malunión en traslación del eje, ¿no? Del fémur. Acá les dejo un artículo muy bueno, por gente que realmente hace esto y que está a detalle cómo planificar este tipo de osteotomías. Caso 4 es un paciente varón de 48 años, caída de altura de 3 metros. Y bien, esta es una fractura de diáfisis de fémur. La mayoría nos enfocamos muchas veces en las diáfisis, en la rótula quizá, y a veces descuidamos una fractura desapercibida a nivel del cuello del fémur, ¿no? Este paciente tenía una fractura a nivel del cuello del fémur asociada a fractura de diáfisis ipsilateral y de rótula ipsilateral.
Tomográficamente se confirma el trazo de fractura a nivel del cuello del fémur, que es lo que opté por realizar. Definitivamente aquí en establecimientos MINSA hay que tratar de solucionar el problema con lo que tenemos. Había por ahí un clavo cefalomedular con doble bloqueo cefálico. Como vi que la fractura no estaba desplazada, simplemente traté de que no se me desplace al momento de colocar el implante por abordaje trocantérico y bueno, se realizó, ¿no? Esta es la tomografía postoperatoria, pero ¿qué es lo que me sucedió? Desgraciadamente no todo es bonito en traumatología, ¿no? Olvidé decir de que esta fue una fractura, la diáfisis del fémur, una fractura expuesta, custilo 3A, ¿no? Se ingresó a sala de operaciones a las 3 semanas, aparentemente todo bien con la herida, pero se me complicó la herida postoperatoria del fémur, ¿no? El paciente empezó a hacer fiebre, nunca me hizo drenaje, pero sí había empastamiento a nivel del muslo. Decidí entrar a la limpieza quirúrgica, toma de cultivo, me salió E. coli Blie, limpieza, manejo antibiótico, paciente aparentemente fue evolucionando favorablemente, se fue de alta con su implante, sin embargo, me regresó después de 2-3 semanas del alta con el muslo todo hinchado, y con signos definitivamente de infección, ¿no? No me quedó otra que hacer un retiro del implante. Obviamente ya para esto habían pasado 2 meses, le saqué una tomografía control, vi que la fractura del cuello femoral increíblemente había consolidado bastante bien, así que me encargué solamente de la parte del fémur, el cuello lo dejé ahí, le pusieron un fijador externo, en este caso me ayudó el equipo de Villa con el fijador, ¿no? 5 meses posoperatorios, le hice una ventana con retiro de fijador para hacer una cura quirúrgica y actualmente está en masquelete en espera de hacer retirar el espaciador medicado, colocarle injerto, ¿no? En este caso, ya veré si le saco de cresta ilíaca, utilizo un RIA, si es que lo facilitan, qué sé yo, ¿no? Desgraciadamente este paciente le cogió la cuarentena justo cuando le iba a planificar la cirugía, pero son complicaciones que pasan, ¿no? Y ahora este es un caso parecido, pero no tan parecido al otro, ¿no? Fractura de diáfisis de fémur con cuello cervical ipsilateral. Pero ¿qué vemos acá? Que esta fractura sí está desplazada. Ahora, ¿cómo lo abordarían este tipo de fracturas? ¿Alguna opinión al respecto? A ver, Ya Díaz, esto es para cerrar, sí, ya no hay ningún... en aras del tiempo, un mensaje para los residentes sobre la fractura de fémur. En fractura de fémur se les puede escapar una fractura de cuello femoral en distintos estudios entre un 15 al 30%. Y es muy importante, por eso nosotros realmente vemos radiografía. Si un paciente viene con una fractura de fémur, tiene que tener toda la imagen desde la parte superior e inferior, especialmente la superior, porque se puede escaparse una fractura de cuello y hasta a veces ni la ven, ¿ah? Y es muy importante. Ahora, de tu pregunta sobre este caso, Víctor, yo por lo menos, yo acá haría pues, osteosíntesis arriba abierta y abajo también, ¿no? Con una placa larga podríamos hacerlo y arriba también con tornillos o placa, o un DHS con placa, etcétera, ¿no? Tienes varias opciones que se pueden hacer en este primer caso. En el primer caso que pusiste cuello femoral con tu clavo cefalomedular hasta abajo, con un tornillo, me parece correcto, nada más que pues la complicación que se infectó, pero estaba correcto eso. Y en este caso, pues haría reducción abierta arriba y abajo con placas y tornillos, ¿no? Con el que guste. ¿Primero lo haces arriba o primero abajo, Arturo? No, yo lo haría primero arriba, para hacer todo un fragmento distal y hacer una buena reducción abajo después. Pues si es que todo es un acto quirúrgico, obviamente, ¿no? ¿Alguna opinión distinta? Sí, ¿Se podría usar yo creo una- que nosotros también iríamos arriba, Víctor, para preservar la cadera definitivamente, ¿no? Se podría utilizar una placa de fémur proximal, una placa larga y con eso abarcas todo, ¿no? Una reducción cerrada, abierta, primero la parte del cuello, eh, la placa, pasar los tornillos y a la vez reducir la parte diaficiaria, ¿no? Hay placas de fémur proximal bien largas que pueden abarcar los dos segmentos.
y hacerlo en un solo tiempo. Primero el fémur, primero el cuello y después hacer la reducción tipo una placa MIPO y pasar esa fractura, ¿no? Y abarcar los dos segmentos en una sola cirugía. Bien, definitivamente Al respecto. Víctor, yo les comento al en respecto. este caso se optó por hacer un Ustedes- retrógrado de fémur. Víctor, aló, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, Ya. Gustavo. Ustedes conocen a Carlito Wong, todo el mundo lo conoce, ¿no? Sí, todo, Gustavo. Ya. Carlito Wong, esto de acá me ha hecho un flashback respecto a lo que él tuvo. Obviamente que yo lo operé cuando pasaron 2 meses después que tuvo esta misma fractura, tal cual. Y lo que se optó justamente fue 2 meses después, por la falta de instrumental, entrar solamente con una sola opción, que fue la de colocar una placa, ni siquiera bloqueada, sino una placa DSP ancha y un DHS ni siquiera de 2 tornillos, un DHS con placa de 4 tornillos, ¿no? Tratando de hacer una osteosíntesis arriba y una placa abajo. Y haciendo un retrospectivo, yo creo que aquí lo que optaría es tratar de hacerlo cerrado abajo y abierto arriba. ¿Pero con qué? Con un clavo proximal largo. Esa sería mi propuesta al respecto, ¿no? Si me piden mi opinión. ¿Ya? Pero bueno, a ver, sigue, ¿qué es lo que hicieron? Sí, Perfecto, pon una pues, pausa. sí, acá se le hizo pues se utilizó un clavo retrógrado de fémur, ¿no? Para fijación de la fractura diaficiaria y se colocó un DHS, ¿no? Definitivamente la reducción de la fractura del cuello fue abierta por un abordaje de Peterson. Esta es la radiografía postoperatoria. Y bueno, les dejo unos artículos para aquellos que están interesados sobre las técnicas de reducción y qué es lo que hay de nuevo. Son artículos que están en el Journal of Orthopedic Trauma del año pasado. Muy buenos artículos, totalmente recomendables, paso a paso, técnicas de reducción, los tips and tricks del manejo de fracturas de cuello femoral. Bueno, y esto es para prótesis, en caso de que espero hayan disfrutado la exposición. Muchas gracias. Sí. Jimmy, ¿hay Gracias. algún tiempo para responder algunas preguntas? Sí, justo quería agradecer a Víctor por la ponencia. Un par de preguntas en aras del tiempo. El doctor Aybar nos pregunta si nosotros, bueno, en el Hospital Almenara en este caso, tenemos alguna edad de corte para una prótesis o para una prótesis, ¿no? Al maestro Aybar, pues no sé, colegas, dentro de nuestro protocolo creo que más manejamos según la actividad del paciente, ¿no? Y la calidad ósea que tenga el paciente y la actividad previa que tenga el paciente de decidir una osteosíntesis o una prótesis. No sé si compartes esto, Gustavo, o tienes algún tipo de manejo propio también. No, definitivamente lo que dices es cierto, ¿no? Decir una edad ahora, en el 2020, decir mayores de 60, 65, 70, 75, 80 años que van a prótesis o van a osteosíntesis, yo creo que no es tan absoluto. Yo creo que depende mucho, y por eso es que en el hospital utilizamos el score de Servo, ¿no? Depende mucho del grado de actividad y del grado de funcionalidad que tenga el paciente o que tenga esa cadera para tomar una decisión si es que este paciente va a prótesis o va a osteosíntesis. Y tiene muchísimo que ver también el desplazamiento de la fractura. Sabemos que en el hospital pacientes adultos con fracturas, adultos mayores con fracturas desplazadas, intentamos, la conducta es artroplastía total de cadera, ¿no? En pacientes con un grado funcional bajo, deambuladores domiciliarios o uso de un aparato ortésico, siempre colocamos artroplastía parcial de cadera. Y bueno, y en pacientes que vemos que tienen un grado funcional importante o pacientes jóvenes, tratamos siempre de salvar esa cadera, ¿no? Es más o menos la conducta que uno tiene, pero decir una edad
específica como punto de corte sería mentir, ¿no? Siempre, por eso están las discusiones de los jueves en las cuales se toma la decisión de acuerdo al grado funcional del paciente, ¿no? Sí, yo quisiera también acotar algo y era el propósito del último caso, pero algo rápido nomás. La edad en realidad es relativo, ¿no? Justamente hay que también ver las comorbilidades del paciente. Ojo, hay pacientes, por ejemplo, 61 años, dirían, pucha, hay que intentar osteosíntesis, pero si le preguntamos a la paciente, de repente es una paciente que tiene como comorbilidad artritis reumatoide, definitivamente hacerle una osteosíntesis en un hueso de mala calidad, por más que tenga una edad relativamente joven, eso es jalar los pelos, ¿no? En estos casos ya de frente una prótesis total de cadera no cementada, ¿no? Así es, Víctor, o sea, la edad va a estar tanto para arriba como para abajo, por eso va el grado funcional del paciente, ¿no? Ahora, otra preguntita que quiero hacerle a ustedes, Gustavo, Víctor o Eric, que estás ahí. ¿Qué hacer con los pacientes renales? Porque mira, yo no lo he puesto en mi presentación en líneas generales porque no quería confundir más a la gente, ¿no? Pero lo traigo a acotación porque yo he leído mucha literatura, especialmente que en pacientes renales, estamos hablando de renales avanzados, ¿no? Con insuficiencia renal, en diálisis y todo lo demás, es no hacer osteosíntesis, por más que sean jóvenes, sino prótesis. Yo no sé que si ustedes comparten esa idea de distintos artículos o distintos manejos en pacientes renales. Yo tengo una opinión al respecto particular y la idea también es que definitivamente el paciente renal es un paciente completamente aparte. En el hospital nosotros tenemos, yo creo que la mayor casuística de pacientes con fracturas de cadera, ¿no es cierto? Fracturas de cuello femoral en pacientes con insuficiencia renal crónica terminal, generalmente en pacientes con hemodiálisis, ¿no es cierto? Y en muchos pacientes incluso hemos tomado la decisión de incluso no ir a prótesis, porque un paciente renal con insuficiencia crónica terminal, independientemente de la edad, la conducta es artroplastía, ¿no es cierto? Pero en muchos pacientes hemos tenido incluso en el intraoperatorio que tomar la decisión de ni siquiera colocar una artroplastía, porque ese hueso es tan frágil que hasta una artroplastía puede fracasar. Y hemos tomado incluso la decisión de dejar a estos pacientes en GIRLES, o sea, manejo básicamente del dolor. Así es. Entonces, yo creo que es un tema totalmente aparte que yo creo que está pendiente también de seguir esos casos por los residentes que ahorita nos están escuchando para ver cuál es la evolución de estos pacientes y tener una casuística de ellos, ¿no? Porque se opera mucho paciente renal, ¿no? Y no solamente eso, sino también yo quisiera acotar también que el riesgo de infección es alto, ¿no? Lo dice el consenso de Filadelfia del 2018, pacientes renales que hemodializan, sobre todo los que hemodializan, creo que el porcentaje de infección periprotésica está en cerca del 30%, lo cual es bastante alto. Así es, o sea, son múltiples factores que al final te hacen tomar la decisión de dejar en Girleston, que no es, en Girleston primario, ojo, en Girleston primario. Sí, o sea, sin cirugía, sin nada. O sea, la pregunta está acá, ¿por qué? Porque nosotros en Almenara vemos muy frecuente eso. Creo que al mes creo que vemos 1 o 2 casos tal vez, ¿no? Es muy frecuente, ¿no? Eso. Y obviamente lo van a encontrar en su práctica de ustedes, los residentes que nos escuchan en sus hospitales, ¿no? Otra pregunta, Jimmy. Sí, doctor Cotrina, agradeciéndole también su participación. En pacientes jóvenes, ¿no? Menores quizás de 15 años, con un Powell 3, con minución posterior y una inclinación, un tilt posterior mayor a 20 grados, ¿se inclinaría igual a hacer una osteosíntesis o hay algún parámetro que definitivamente lo lleva a colocar a hacer una artroplastía? No, definitivamente en estos pacientes, yo incluso con los que he operado y algunos residentes les he dicho, en estos pacientes es la primera reflexión que hice, ¿no? Es reducción abierta, abordaje Watson y Jones, así la cabeza del fémur del paciente haga como el exorcista, redúcela y esta va a ir súper bien. Así es, igualito, ¿no? Y creo que el doctor alcalde puso un claro ejemplo, ¿no? De una osteosíntesis en pacientes niños, pero veo acá la pregunta en 11 años. Yo creo que es ya para un paciente pediátrico, 11 años con Powell 3, Eric, no sé si tú puedes responder esa pregunta.
Sí, en pacientes pediátricos siempre se intenta preservar la cabeza femoral, ¿no? Los pacientes pediátricos tienen la ventaja de que son más, más fáciles de manejar y tienen tolerancia a muchas cosas que nosotros como cirujanos les hacemos. Entonces, los pacientes, este tipo de pacientes son manejados con tratamientos reducción abierta, se puede colocar hasta inclusive DHS. No interesa si pasamos o no la fisis, eso no se ha visto que haya mayor daño. Y bueno, el tema aparte sería el caso de una fractura de cuello en un paciente con una parálisis cerebral infantil, ¿no? Que sería un tema aparte, ¿no? Si es un paciente que tenemos que tiene una escala funcional motriz grado 4, tiene una fractura de cuello femoral, con las cadenas subluxadas o a punto de luxarse, pues en ese caso yo creo que en ellos no se utilizaría una reducción, más bien sería otro tipo de cirugías de rescate, de salvataje, no soporte pélvico o algún tipo de osteotomía, ¿no? Solamente en ese tipo de pacientes se podría optar, pero usualmente en el paciente pediátrico antes de los 10 años no se utiliza prótesis. Por lo menos yo no he visto que se utilice prótesis. Hay otro tipo de cirugías que se utilizan y que dan muy buenos resultados a lo largo del tiempo, ¿no? Pero pensar prótesis o una artroplastia en esos pacientes es muy descabellado. Así la cabeza tenga, así no tenga cabeza, así tenga una necrosis total, como comento, hay otros tipos de cirugías de salvataje que van a hacer que el paciente evolucione favorablemente sin necesidad de colocarle una prótesis. Una pregunta del doctor Steven. Él nos preguntaba qué criterios se usan, en nuestro caso, para elegir una hemiartroplastía versus una artroplastía total de cadera. Bueno, eso ya creo que es protocolo ya de prótesis de cadera, ¿no? En líneas generales nosotros hacemos hemiartroplastías y más bipolares, aunque ya sabemos que unipolar y bipolar dentro de las complicaciones ya es la misma cosa, ¿sí? Si el acetábulo está totalmente conservado, no tiene artrosis ni nada de eso, pues se puede hacer una hemiartroplastía, ¿no? Si ya tiene un grado de artrosis, un paciente mucho mayor, pues, bueno, intentarlo la total en el mismo acto quirúrgico, ¿no? Será, pues, no sé, media hora más de cirugía, ¿no? O tal vez 40 minutos más, ¿no? Dentro eso puede ser una decisión quirúrgica dentro de sala de operaciones, ¿no? Podría ser, ¿no? Doctor Cotrina. Creo que ya no está. Bueno, creo que también iba en relación al uso del servo, ¿no? La escala del servo y el índice de Dor, que básicamente nos inclina a nosotros a definir si hacemos una hemiartroplastía versus una artroplastía total de cadera, ¿no? A ver, otra pregunta, Jimmy. ¿Aló? A ver, bueno, otra pregunta tenemos aquí para el doctor Díaz. En el caso que presentó, colocó la base del triángulo abajo